Slenderman no se me aparece porque me tiene miedo. Es un Peter Languila cagón. Es un cagón Slenderman. No joda, marico, cansármela. Hola, hijos del Primarca. Soy Panita. Vengo del canal anterior del Pan Wonder. Sí, ese canal donde Growlmon era el asistente. Ahora aquí lo pienso. ¿Qué habrá pasado con Matus y Growlmon a estas alturas? En fin, ellos deben estar bien. Pero feliz Halloween, queridos cheris fodónicos. Hoy traemos un video nuevo, bueno, nuevo entre comillas, que espero disfruten mientras comen sus dulces recolectados en Halloween. Así que, por favor, presten atención. Y para este especial de Halloween, hemos traído al canal un compilado de la creepypasta de Godzilla, narrada por el Búho de Metal. Obviamente tenemos que reciclar material porque estamos faltos de ideas. Y Metal es un huevón, al igual que el Lo. Ah, sí, y Demonis, Mini Switch tampoco hacen nada, así que todos huevones menos yo. En fin, disfruten del video. Recuerda suscribirte a este canal para saber más de videos sobre robots gigantes, kaijus y tipos mamadísimos. Y burras de colores. Pero sobre todo los tipos mamados, como el Baki. Joder, cómo me pone el Baki. Y recuerden, nunca están solos. Nunca. Cuando era niño, las dos cosas que más amaba en el mundo eran Godzilla y los juegos de la NES. Así que naturalmente cuando salió el juego de Godzilla Monster of Monsters era como un sueño hecho realidad. Oh, bueno, casi. Para resumirlo, la mayoría del juego giraba en torno de atravesar niveles, muy repetitivos la verdad, en el espacio, mientras aplastas tanques, aviones, para al final de cada mundo pelear contra los enemigos de Godzilla. Siendo realistas, en general era un juego bastante mediocre, pero en ese tiempo no me importaba. Cuando me dieron este juego para mi 10º cumpleaños lo jugué durante día y noche, tanto tiempo como me fue posible. Desafortunadamente cambié el juego por Amagon un año después, cosa que lamenté cuando descubrí cómo era el juego en realidad. Recientemente compré una nueva consola NES, y luego de buscar y buscar, mi amigo Billy se las arregló para conseguir una copia de Godzilla Monster of Monsters. Estaba tan emocionado por jugar mi juego favorito de la infancia. Nunca se me ocurrió preguntarle a Billy dónde lo encontró. Ah, y también me dio otros juegos como The Legend of Zelda, Bomberman. Y otro estúpido juego llamado Action 52. Pero definitivamente Godzilla tenía que ser el primero. Entonces comencé el juego y la nostalgia fluyó a mí como un maremoto. El tema de 8 bits de Godzilla inundó orgullosamente mis oídos. Y pronto comencé a sonreír como un imbécil. Algunas personas se burlan de mí por jugar juegos tan obsoletos, pero nunca me había divertido tanto con otros juegos que no sean los de la NES. Esos juegos en 8 bits me transportan a cuando las cosas eran más simples y más seguras. Pero después de todo lo que pasó con este juego, creo que ya no es lo mismo. Pero volviendo al juego, me había olvidado de lo divertido que era aplastar las cosas con Godzilla en los niveles de desplazamiento. El juego te bombardea con balas y montones de cosas que se estrellan contra ti en todas las direcciones. Y claro, eres demasiado grande como para esquivar la mayoría. Pese a que mi emoción disminuyó un poco, no pasó mucho tiempo para mi primera pelea de jefe. Mi primer oponente fue Gesora, un extraño kaiju calamar que nunca estuvo en ninguna película de Godzilla.
Lo más fastidioso de luchar contra Gezora es que siempre te empuja contra una esquina de la pantalla y te empieza a golpear con sus tentáculos y no eres capaz de moverte hasta que te suelte. Este ataque no hace ningún daño, pero te puede retener hasta que el tiempo se termine y tengas que luchar contra él de nuevo. Lo peor es que recupera un poco de salud después de cada pelea. Es tan fastidioso como parece, y por supuesto que lo hizo durante la pelea. Solo que por algún motivo esto provocó que el juego se glitchara, ya que una vez comenzó a golpearme no se detuvo. Se supone que el temporizador detendría la pelea en unos 40 segundos, pero esto duró por casi 5 minutos. Tras lo cual, los gráficos comenzaron a alterarse. Aparecieron pequeños bloques rojos por todos lados. Lo que fue raro, pero simplemente saqué el juego, le soplé y volví a empezar. No iba a permitir que un pequeño glitch se interpusiera en mi diversión. Así que empecé de nuevo y esta vez derroté a Gezora y el otro jefe del nivel Moguera, sin ningún problema. Así que entonces empecé el siguiente planeta, Marte. Navegué por el tablero y encontré algo inesperado. Donde debería haber estado Baran, en su lugar estaba una pieza representando a Titanosaurus. Solo habían 10 kaijus en el juego y Titanosaurus no era uno de ellos. O eso creía. Tal vez Titanosaurus estaba planeado para el juego, pero por algún motivo fue cambiado por Baran de último momento. Así que comencé a sentirme muy emocionado. No solo estaba jugando mi juego favorito, sino que era algún tipo de prototipo con un nuevo monstruo. No hace falta decir que atravesé los niveles lo más rápido que pude, para así poder ver a Titanosaurus en acción. Peleé de nuevo contra Gezora y lo vencí antes de que hiciera su golpe de tentáculo. Pero esta vez, el glitch inició en el momento que murió. El spray de Gezora no se hundió hasta el fondo, en su lugar parecía ser devorado por el glitch. Y su ojo empezó a aparecer por toda la pantalla. Ahora sé que estos glitches con Gezora fueron mi primera advertencia. Mi primera advertencia de que algo no andaba muy bien con este juego. Pero no le di importancia y procedí a luchar contra Moguera, quien esta vez tenía su propio glitch. Esto pasó extremadamente rápido, así que tuve suerte de conseguir una captura de pantalla. Pero lo que pasó es que el spray de Moguera se hizo gigante y empezó a desmoronarse y derretirse. Además, si miras al texto en la esquina derecha de la pantalla notarás lo que parece ser un pájaro en una jaula, creo. Todavía no tengo ni idea de qué significa. Este punto estaba a punto de pelear contra Titanosaurus y estaba preocupado por qué glitches ocurrirían. Pero esta vez, para mi sorpresa, Titanosaurus estaba bien. Pese a que todos los monstruos bípedos tenían la misma altura que Godzilla, Titanosaurus era un poco más alto. Pero ya que Titanosaurus era más alto que Godzilla en su película original, pensé que era un detalle genial. Después de una pelea muy divertida con el monstruo que no se suponía que estuviera en el juego, me hice cargo de la base enemiga y procedí, no a Júpiter como normalmente, sino a Patos. Patos usaba el mismo diseño de Júpiter, solo que el tablero era azul oscuro en vez de verde. La primera cosa que noté fue que todos los iconos del nivel habían sido reemplazados por rocas azules y una especie de panales de abejas naranja. Había un icono que tenía parte del icono de la jungla, pero no le di importancia. Revisé el otro lado del tablero para ver al nuevo monstruo. En vez de Hedorah era Biollante. Pero es que eso no podía ser verdad. Godzilla contra Biollante no salió hasta 1989 y este juego fue hecho en 1988. Tal vez Toho lo puso en el juego para crear expectación por la película del próximo año, pero ¿por qué habrán cambiado de opinión? Intenté racionalizar las anomalías del juego como se me ocurriese, pero resultó ser inútil. La música del mapa de Patos era la primera canción nueva que escuché en el juego. Como la mayoría de nuevas canciones, era un poco difícil de describir, pero lo intentaré. Empezó lenta y llena de suspenso, mucho más lenta que cualquier otra canción del juego. Pero cada 12 segundos más o menos sonaría un sonido fuerte y el ritmo cambiaría. Era como si el compositor tocara partes aleatorias de 5 canciones distintas con el mismo instrumento. Moví a Godzilla a uno de los muchos iconos de rocas azules para comenzar el nivel. El nivel parecía un paisaje de montañas azules con un planeta rojo sangre en el cielo. Pero había algo raro en las montañas, parecían hechas de papel picado. Primero creí que el glitch les habría afectado, pero parecía que esto estaba hecho de forma intencional. Rápidamente noté algo más sobre este nivel. No había enemigos, ni siquiera uno solo, ni obstáculos o algo.
También debería mencionar que desde este punto el contador de puntos se glitchó, pero la verdad no me importaba, ya que nunca miro el puntaje de los juegos. Así que sin tener nada en qué enfocarme, simplemente escuché la música mientras caminaba por el nivel. La música daba una sensación un poco deprimente. Tal vez podría haber sido un poco relajante si lo hubiera escuchado en un juego normal. El nivel duró por 3 pantallas, pero sin obstáculos alrededor lo termina muy rápido. Probé otros niveles del mismo tipo para ver si había enemigos, pero no había ninguno. No había mucho más para ver en las montañas azules, así que probé el otro tipo de nivel. Comencé uno de los niveles naranja y mis ojos fueron saltados por un grotesco fondo de ojos naranjas llenos de tumores en el cielo. Era igual al suelo, así que asumí que el juego me indicaba que este nivel tomaba lugar en una cueva. Los únicos enemigos aquí eran los engendros matango, pero como se puede ver, esos pequeños bastardos estaban por doquier. La música ciertamente no ayudaba, con una mezcla de chillidos y golpes fuertes de tambor, que sonaban como el tema de un monstruo en una película de terror. Después de completarlo traté de evitar jugar este tipo de niveles tanto como pudiese. El mapa era muy corto, así que solo tomó unos minutos para el reencuentro con Gesora y Moguera, pero esta vez sus sprites y patrones de ataques eran muy diferentes. Primero peleé contra Moguera. Su reemplazo era una máquina voladora con un leve parecido a un alien Pascuala. Era un poco como luchar contra Mothra, solo que se movía con mucha más gracia. Atacaba girando sus tentáculos delanteros como si fueran un sacacorchos, y aún tenía el ojo rayo, solo que ahora lo disparaba desde su taladro. Por el otro lado, esta larguirucha aberración reemplazó a Gesora, y la nueva bestia era más desafiante. Podía correr y saltar muy rápido. Constantemente agitaba sus brazos para hacer difícil acercarse. Y por supuesto que trató de arrinconarme con tanta decisión como de costumbre. Lo derroté utilizando una combinación de golpes de cola y spamear el rayo de calor. Los derroté e iba a empezar la pelea contra Titanosaurus. Pero cuando iba a empezar la pelea no estaba por ningún sitio. El juego simplemente volvió al mapa con la pieza de Titanosaurus desaparecida. No quedaba nadie con quien luchar excepto Violante, así que comencé ansiosamente la batalla. Estaba sorprendido cuando comenzó la pelea, ya que Violante empezó la pelea en su forma de rosa. Estaba inmóvil y usaba sus tentáculos para mantenerme lejos del cuerpo principal, que recibía más daño. Como esperaba, se transformó en su forma final tras recibir suficiente daño. El sprite se veía malditamente bien para estar hecho en 8 bits. Su técnica de lucha era la misma, excepto que ahora se podía mover, aunque más lento que cualquier otro monstruo. Los golpes de sus tentáculos ahora hacían más daño y Violante podía escupir ácido, lo que logré esquivar saltando hasta el límite de la pantalla. No fue más difícil que pelear con Titanosaurus, solo me tomó 2 rondas, pero cuando Violante desapareció, la música se detuvo, y un nuevo icono reemplazó la base. El icono no estaba ahí antes de pelear contra Violante. Me recordaba a una especie de máscara tribal roja y tuve una sensación de mucha incomodidad cuando lo vi. Pero pues como reemplazaba la base, debía ser la única salida de patos. Moví a Godzilla al cuadro y comencé el nivel. El lugar parecía infernal, sin ningún cielo y fuego ardiendo en el fondo. El fuego parecía muy avanzado para estar hecho en la NES. El nivel tenía música en forma de un sonido de tambor lento y contundente. Me recordó a los latidos de un corazón. Todo el texto de arriba de la pantalla y la barra de vida se había ido. En su lugar solo había una línea de texto en medio de la pantalla que decía "Corre". El sentimiento de terror se intensificó. Cuidadosamente caminé a través del nivel, pero como en las montañas azules no había ningún enemigo, continué alrededor de 1 minuto antes de pensar: corre, pero ¿de qué? La primera vez que me golpeó ni siquiera lo vi. Escuché un ruido muy fuerte afuera de mi cuarto y volteé a ver si algo se cayó. Y cuando volví a ver, Godzilla estaba muriendo. Me imaginé que se debía al glitch, pero no podía seguir jugando sin Godzilla, así que reinicié el juego y fue a la pantalla de contraseñas. ¿He mencionado alguna vez que la música de la pantalla de contraseñas es muy tétrica? Si has jugado el juego sabes de lo que hablo. No encaja con el ambiente del juego. Era más como algo sacado de un juego de terror. Tal vez lo hicieron así para que los niños no hicieran trampa. Estaba muy irritado a este punto, pues pensé que iba a tener que pelear con todos los monstruos otra vez, pero no pasó. El juego inició justo donde me había quedado antes de iniciar el nivel, así que lo intenté de nuevo, asegurándome de prestar mucha atención esta vez. Fue entonces cuando escuché un bramido bajo y entonces lo vi, a esa cosa. ¿Conoces esa sensación que te da cuando sientes que estás en peligro extremo?
Cuando empiezas a retroceder y a tensarte mientras la adrenalina fluye por tus venas y empiezas a sudar frío. Esa es la sensación que tuve cuando tomé esta captura. No he visto todas las películas de Godzilla, pero estoy seguro de que esto no estaba en ninguna de ellas. Era algo que debieron haber hecho los creadores, pero ¿qué clase de enfermo mental pone a eso en un juego para niños? Por pura suerte o quizá por el subidón de adrenalina, las arreglé para correr lo suficientemente rápido para huir. Corría muy rápido, tan rápido que si lo veías era casi seguro de que ibas a morir. Y cuando digo morir me refiero a que tu monstruo moriría instantáneamente si la criatura lo tocase. Una vez que volví al mapa, estaba tan asustado que estuve extremadamente tentado a apagar el juego y hacer como que nada de esto pasó. No podía creer lo que acababa de ver, es que simplemente no podía ser real. Incluso si quisiera continuar, no tenía que llevar a Mothra por el nivel de persecución. Mientras continuaba unos minutos más inactivo en el mapa, mi temor fue sustituido por una ferviente curiosidad. ¿Qué demonios acababa de pasar? ¿Cómo sería el resto del juego? Solo tenía que pasar este nivel con Mothra y entonces pasaría al siguiente mundo. Pero cuando moví a Mothra a la cara roja, el juego registró como si hubiera pasado el nivel. Estaba muy aliviado, la verdad. Traté de prepararme para el siguiente mundo. Trance. Todavía estaba bastante choqueado por el nivel anterior cuando inicié Trance. La música de Trance no hizo nada para aliviar la tensión. ¿Y cómo describirla? ¿Alguna vez has escuchado el tema de Videodrome? Es lo más parecido con lo que creo que pueda compararlo. Miré cuál era el nuevo monstruo y esta vez era Orga. Pero por mucho que mis teorías explicaran a Titanosaurus y a Biollante, no había forma de que este juego estuviera hecho en 1988. Esos tipos de Toho eran muy listos, pero estoy seguro de que no podían prever tan adelante en el futuro. Digo, si pudieran, jamás le hubieran dado a Roland Emmerich los derechos para hacer una película de Godzilla. No, esto tenía que ser un hack de algún tipo, lo cual me trajo varias preguntas más. ¿Quién hizo este hack? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? El por qué era lo que más me inquietaba. Mi sospecha inmediata fue que Billy estaba tratando de jugarme una broma, pero es que tampoco tenía sentido. Billy no tiene ni idea de cómo hacer un ROM hack, y si fue él, probablemente haría algo mucho más simple y estúpido, como reemplazar a los monstruos gigantes con genitales mal dibujados. A menos que Billy tuviera una sorprendente habilidad para editar juegos y un oscuro flujo de imaginación del que jamás me contó. Simplemente no hizo esto. ¿Es siquiera posible en primer lugar poner una ROM hackeada en un cartucho? Dejando todo eso de lado, mis ojos se posaron en el nuevo icono del mapa, un signo de interrogación. Tenía demasiada curiosidad por qué hacía. Estoy seguro de que también tienes curiosidad, así que explicaré estos niveles de cuestionario, ya que aquí fue donde comenzaron. Había uno de estos en cada mapa a partir de este, y siempre aparecían al inicio del mapa. Cuando inicias un nivel de cuestionario aparece una pantalla como esta. Como puedes ver, hay una pregunta arriba, y botones de sí y no, y un emoticón en el centro. Me referiría a este emoticón como cara. Soy muy creativo, lo sé. Y por conveniencia, me referiré a la cara como el que hace las preguntas. La música de este nivel de cuestionario era una pista que de verdad estaba en el juego. Es la misma que suena cuando ingresas el código Ghidorah y eres enviado a un nivel injugable. La cara hace 12 preguntas de sí o no, y mueves a tu monstruo a los botones para responder. Cuando respondes, la pregunta desaparece, y la cara cambia de expresión por alrededor de 8 segundos. Entonces vuelve a su estado natural y aparece una nueva pregunta. No hay límite de tiempo y no hay respuestas correctas ni incorrectas. La cara no respeta la privacidad del jugador, y a veces hace preguntas muy perturbadoras y personales. Otras veces hacía preguntas que eran soberanamente estúpidas, o simplemente ridículas. Y al menos una vez por cuestionario haría una pregunta relacionada con el juego. Salvo por una excepción, las expresiones de la cara no parecían tener ningún efecto en el juego, excepto para indicar lo que el creador del juego pensaba de tu respuesta. Sus reacciones rara vez tenían sentido, y al principio pensé que se generaban aleatoriamente. Las preguntas nunca seguían un patrón. La cara nunca se mantenía en el mismo tema por más de 2 preguntas. Hubo preguntas que me hicieron pensar que la cara estaba preparando algo, solo para seguir con una pregunta estúpida. Y las expresiones de la cara que vi mientras jugaba, las separé en 2 categorías. Primero las que entendí y después las que no. Dentro de las que entendí estaban, primero, neutral. Segundo, enojado. Si tratas de atacar a la cara, su expresión cambia automáticamente a esta, pero no hace nada más. Tercero, triste. Cuarto, feliz. Quinto, enfermo. Sexto, maníaco.
La cara hacía esta expresión cuando estaba siendo un completo cabrón. Ya verán más adelante a qué me refiero. Séptima, sorprendido. Octava, amor. Novena, molesto. Décima, confundido. Onceava, culpa o herido. Y aquí están las demás. Dos de ellas solo aparecen una vez, la primera y la 12ª. Y sospecho que pudieron ser chistes internos del creador. Sus respectivas preguntas fueron: ¿te gusta el helado y eres un tipo rudo? Y para las preguntas de cuestionario, afortunadamente tenía una libreta y lápiz a la mano. Tengo algunos problemas para recordar cosas, así que con frecuencia llevo estas cosas para anotar, y a veces garabateo cuando me aburro. Así que cuando empezó el primer cuestionario pensé en anotar lo que pasó. Estoy feliz de haberlo hecho. Aquí está la primera serie de preguntas, mis respuestas y las reacciones de la cara. Cuestionario 1. Primera pregunta: ¿te gusta este juego? Respuesta: sí. Reacción: feliz. 2. ¿Tienes miedo? Respuesta: sí. Reacción: sorprendido. ¿Tienes más de 18 años? Respuesta: sí. Reacción: cara rara número 5. Pregunta 4. ¿Las aves tienen dientes? Respuesta: no. Reacción: amor. Pregunta 5. ¿Sabe bien la mantequilla de maní? Respuesta: no. Reacción: enfermo. Pregunta 6. ¿La luna gira? Respuesta: sí. Reacción: cara rara número 11. Pregunta 7. ¿Tienes trabajo? Respuesta: sí. Reacción: confundido. Pregunta número 8. ¿Te gusta lastimar a la gente? Respuesta: no. Reacción: molesto. Pregunta 9. ¿El sol es caliente? Respuesta: sí. Reacción: triste. Pregunta 10. ¿Te gustan los perros? Respuesta: sí. Reacción: feliz. Pregunta 11. ¿El presidente es bueno? Respuesta: sí. Reacción: cara rara número 3. Pregunta 12. ¿A tu perro le gusta el presidente? Respuesta: no. Reacción: enojado. Ahora que expliqué todo eso, podemos volver al juego. Luego del nivel de cuestionario probé primero el icono de templo verde. ¡Wow! Creo que ya entendí por qué este juego era tan raro. Uno de los diseñadores estaba claramente drogadísimo. Pero ya bromas aparte, estaba muy impresionado por el nivel técnico de este juego. Por más desalentador que fuera, aunque odio esas espeluznantes estatuas con rostros vacíos, la música era muy hipnótica, con una especie de vibra tecno-india. Había dos enemigos en este nivel. El primero era una especie de fantasma volador con trompa, y el segundo era un murciélago con un cráneo de caballo en vez de cara. Tuve la suerte de tomar una captura de pantalla con los dos. Entonces procedí con un nivel de montañas azules. Esperaba una caminata tranquila como siempre, así que me tomé mi tiempo y fui tomado por sorpresa cuando ocurrió esto. El falso Moguera vino a toda velocidad hacia mí, y me quitó muchísima vida con su tentáculo taladro. Solo me tomó 2 minutos matarlo sin tener que preocuparme por el límite de tiempo. Pero un monstruo jefe nunca se mostraba en los niveles normales del juego. Estaba preocupado porque otras reglas se romperían. Luego de otro nivel de montañas azules era momento de luchar contra el falso Baran. De entre los reemplazos este era uno de los más raros del juego. Esta criatura tan rara atacaba pateando y también su pecho se abre y lanza misiles buscadores de calor. La verdad no entiendo por qué. En ocasiones los misiles eran difíciles de esquivar, pero descubrí que con un golpe de cola los podía eliminar. El falso Baron era probablemente uno de los reemplazos más fáciles de derrotar, aunque no podía decir lo mismo del falso Edora, que era aparentemente la fuente de los murciélagos caballo. El falso Edora era el monstruo más fuerte hasta el momento, más que nada por su habilidad especial, ya que podía gritar e invocar una bandada de murciélagos caballo. Sé que en esta captura de pantalla solo hay 2, pero cada vez que lo hizo llegaban como 10. La IA tomó ventaja de la distracción y atacó el doble de rápido mientras los murciélagos caballo volaban a mi alrededor. Una vez que terminé con esta molestia, continué a un nivel de templo verde para matar enemigos y recuperar salud. Increíblemente ninguno de los murciélagos caballo apareció luego de matar al falso Edora, así que se me ocurrió algo. Si matar a todos los monstruos hace que la cara roja aparezca... Entonces, ¿qué ocurriría si evito luchar con Orga y voy directo a la base? Así que lo intenté. El juego me dijo que ahí no había ningún monstruo, así que cuando intenté iniciar el nivel de la base, inmediatamente después el juego tomó control de mi pieza de Godzilla y la obligó a ir frente a Orga. Mi pequeño truco no había funcionado, así que traté de prepararme para otra persecución, pero primero tenía que derrotar a Orga. Esta pelea me confirmó otra cosa: quien sea que creó este hackroom era claramente un fan de Godzilla, no solo porque eligió un monstruo como Orga, sino que además añadió algo que pasó en Godzilla 2000 de manera espectacular. Los ataques principales de Orga eran un puñetazo y un rayo de calor que salía de las cavidades de sus hombros.
pero una vez que le bajaban la mitad de la vida hizo algo nuevo. Alargó sus mandíbulas y trató de tragarse a Godzilla, y en el momento robó mucha vida y energía, pero al hacer eso también consiguió una nueva debilidad. Al disparar el rayo de calor dentro de su boca le quitaría unas devastadoras 4 barras de vida. Con esta nueva debilidad revelada pronto derroté a Orga, y pese a mis esperanzas de lo contrario, la cara roja volvió a aparecer en el mapa, justamente donde estaba la base, y la música se detuvo. Me preparé lo mejor que pude. Comencé el nivel y vi que era básicamente igual al primero. No perdí ni siquiera un milisegundo y corrí en chinga. Pronto me topé con obstáculos en la forma de bloques de tierra suspendidos en el aire, la mayoría de los cuales podía saltar o destruir, y para poder pasar otros tenía que agacharme. Pasaron alrededor de 40 segundos cuando escuché el horrible bramido de la bestia araña siguiéndome por detrás. Los bloques apenas podían retenerlo, y entonces corrí a través de ellos, destruyéndolos en pedazos. Cuando los obstáculos más pequeños atravesaban en su camino, simplemente extendía sus mandíbulas y se los tragaba como si nada. Estaba aterrado, pero con mis reflejos y presionando los botones lo más rápido que pude escapar otra vez. Estaba tan emocionado que me reí y le dije: ¡esta vez no, idiota! Decidí tomar una captura de pantalla para celebrar, pero cuando terminé esa oración, el monstruo hizo algo que me heló la sangre. Esa cosa me miró. Esa ola de terror mortal se apoderó de mí una vez más, y te juro por la chingada que ya no me estaba riendo. Tomé otra captura de pantalla del título del siguiente nivel, justo antes de correr al baño para lavarme la cara, y para orinar, porque casi me orino encima cuando esa cosa me miró. Cuando volví al juego estaba de verdad alterado y confundido. Me quedé pensando en la forma en la que el monstruo me miró. El juego no podía oír lo que dije, es imposible. Tuvo que ser alguna especie de coincidencia. Pero, ¿por qué pasó en el momento exacto en que insulté al monstruo? Ya nada en este juego tenía ningún sentido. Los nuevos monstruos de Godzilla, los extraños monstruos de reemplazo, los sitios fuera de lugar, los templos verdes, o sea, los niveles de cuestionario y las persecuciones del monstruo rojo. Simplemente no encontré nada que tuviera sentido. Si era una especie de broma, no era graciosa de ninguna forma, al menos no que yo entendiese. Y claramente pusieron mucho esfuerzo en esto. Si estaban tratando de hacer una verdadera secuela con nuevos monstruos de Godzilla, ¿por qué añadirían todo lo demás? Tal vez esto era alguna clase de experimento artístico, algún tipo de proyecto grupal hecho por gente muy talentosa y loca, y de algún modo perdieron el cartucho, o tal vez querían que alguien lo encontrase. Al final no eran más que suposiciones infructuosas. Todo lo que podía decir es que solo había un modo de saber qué pasaba con el juego: jugar hasta el final. Tal vez, y solo tal vez, habría algo en los créditos, una explicación de los creadores del por qué hicieron esto. O podría ser algo más críptico y extraño, tal vez incluso algo horrible. Antes de mirar al nuevo tablero de demencia, consideré rejugar Trance para ver si el monstruo rojo me miraba otra vez. Pero al final decidí no hacerlo, quería continuar. Además, temía que si volvía provocaría que el juego se volviera incluso más raro. La música del tablero de demencia era como la música de Saturno, solo que más lenta y tocaba un instrumento parecido a un piano. Como la mayoría de los nuevos temas de mapa, daba una sensación de peligro y suspenso. Mientras escuchaba la música, miré al tablero de demencia. Habían 4 monstruos esta vez: Space Godzilla, Manda, Gaigan y Baragon. Estaba sorprendido de que hubieran 2 nuevos monstruos de Toho esta vez, pero la mayor sorpresa estaba por llegar. Comencé el nivel de cuestionario. Aquí está la lista de los resultados con el mismo formato anterior. Cuestionario 2. Pregunta 1. ¿Sabes nadar? Respuesta: sí. Reacción: feliz. Pregunta 2. ¿Te gusta el pescado? Respuesta: sí. Reacción: enfermo. ¿Los pingüinos pueden volar? Respuesta: no. Reacción: triste. ¿Puede girar en todas las direcciones? No había ninguna explicación a qué se refería la cara con eso, así que solo lo supuse. Respuesta: no. Reacción: sorprendido. ¿Respiras oxígeno? Respuesta: sí. Reacción: cara rara 8. ¿Sabe bien morder a una mujer? No tengo idea de quién hizo esta pregunta, pero espero que de verdad esté recibiendo ayuda psicológica. Respuesta: no. Reacción: molesto. Pregunta 7. ¿Es de noche donde estás? Respuesta: sí. Reacción: cara rara 6. Pregunta 8. ¿Te gustan los gatos?
Respuesta, sí. Reacción, confundido. Pregunta 9. ¿El agua está mojada? Respuesta, sí. Reacción, enojado. Pregunta 10. ¿Alguna vez te has roto un hueso? Respuesta, no. Reacción, feliz. Pregunta 11. ¿Te gusta tu trabajo? Respuesta, sí. Reacción, herido. Pregunta 12. ¿Quieres un nuevo monstruo? Respuesta, sí. Reacción, cara rara 11. No estaba completamente seguro de qué quería decir la cara con nuevo monstruo, pero no pude evitar responder que sí, solo para ver qué ocurría. El resultado me voló la mente. El juego me regresó al tablero, y tuve un nuevo monstruo jugable en la forma de Anguirus. Desde que era un niño siempre había querido jugar con él, ya que era mi segundo monstruo favorito solo por detrás de Godzilla. Y aparte nunca fui demasiado fan de Mothra. Moví a mi nueva pieza de Anguirus al nivel justo a la derecha de él, ansioso por probar a mi nuevo monstruo. Antes de describir el nivel, hablaré un poco sobre Anguirus. Usando los botones de arriba y abajo, Anguirus se podía levantar en forma bípeda o gatear a 4 patas. No era una gran diferencia, pero levantarse ayudaba en las peleas de jefes, y gatear me ayudaba a esquivar algunos obstáculos, y también ataques. Podía golpear y patear igual que Godzilla, pero no tenía el látigo de cola. En vez de eso, él tenía algo más interesante, la habilidad de enrollarse en una bola de pinchos mortal y rodar. Aún podía recibir daño, pero era menor. Era una buena manera de limpiar el escenario de los enemigos molestos, pero desafortunadamente eso drenaba la barra de poder. Pero la bola de pinchos no era su única habilidad. Cuando presionabas Start dispararía un rayo de energía desde su boca, bastante parecido al ataque sonar de Titanosaurus. Si esto era un hack, es posible que haya sido inspirado en el ataque de rugido del juego de lucha de Atari. Cabe destacar que cuando juegas con Anguirus el medidor de nivel se glitchea. A juzgar por las barras de vida y poder, diría que está en el nivel 10. Como puedes haber adivinado por el icono del nivel, estos niveles son cambios de paleta de la tierra y fondo de las montañas azules. Pero inmediatamente el agua llamó mi atención por su efecto de transparencia. ¿De verdad era posible hacer esto en un juego de NES? Sé que el Super Nintendo podía, pero nunca había visto algo así en un juego de NES. La música de las montañas verdes se tocaba con el mismo instrumento que la de las montañas azules, pero la melodía era totalmente diferente. Era una canción muy simple con muchas pausas abruptas, seguido por notas altas cada pocos segundos. Como sea, atravesé el nivel normalmente y de nuevo no había monstruos ni nada, pero pronto alcancé un acantilado en el agua. No había ningún otro lado al que ir, así que me adentré. La transparencia del agua hacía que las cosas fueran más difíciles de ver, pero era tolerable. Luego de ir bajo el agua me encontré con 2 nuevos enemigos, una piraña gigante y un tipo de alimentador del fondo picudo. Me gustaron las pirañas porque eran fáciles de distinguir. Eran un diseño de enemigo que podría estar fácilmente en el juego real, y habían muy pocos enemigos así. No requerían demasiados golpes para morir, pero eran bastante molestas, y podían mermar considerablemente tu vida si se acercaban lo suficiente, y tenían la tendencia de viajar en bancos. Ahora, los alimentadores marinos eran más fáciles de tratar, nadan por el fondo de la pantalla hacia ti, y pueden ser aplastados fácilmente con el ataque de bola o solo saltar sobre ellos. Es en esta captura de pantalla que puedes verme arrollar a uno, y hay un cardumen de pirañas tras él. Luego de pasar el nivel moví a Godzilla al icono de castillo azul, inicié el nivel y recibí una pantalla de título. El texto decía: frío implacable. El nivel parece un castillo hecho de ladrillos azules, con filas de estatuas blancas con caras en las paredes. Estas estatuas tenían una expresión de terror permanente en sus rostros. También había una especie de estática gris, aunque en realidad no obstruía mi visión, pero añadía un sentimiento de incomodidad a los niveles. La música era una secuencia de 12 segundos de una vocalización de coro de tono bajo, que sonaba muy familiar. Cuando sea que jugaba estos niveles repentinamente me daba una horrible sensación de ansiedad. Tenía la sensación de que entre más progresaba por el nivel, más me estaba acercando a algo inenarrablemente maligno. Una vez más, no habían enemigos, pero estos eran los niveles más largos del juego. Solo jugué un nivel, pero tardé casi 7 minutos en completarlo. No quería admitirlo en ese momento, pero me di cuenta de algo mientras jugaba el nivel del castillo azul. Este juego tiene el poder de hacerte sentir ciertas cosas. O sea, no habla cuando te enojas con un juego mediocre, o te sientes nervioso con un juego de terror. No, no es eso. Lo que trato de decir es que ciertos eventos en este juego pueden hacer que de verdad sientas algo. Sé que suena muy loco, no te culpo si no me crees. La verdad es que yo tampoco me creería nada de lo que digo si no estuviese jugando yo mismo. Pero había algo muy malo con el juego, y aún así no tengo idea de cómo explicarlo. Así que era momento de pelear contra el reemplazo de Baragon. Pese a que Baragon era originalmente el monstruo más pequeño de este juego, su reemplazo era algo más grande.
Era tan alto que el piso estaba considerablemente más abajo, y la cabeza del falso Baragón apenas evitaba tocar las barras del techo. Y era tan escalofriantemente extraño como gigante. Seguramente te preguntarás cómo es que atacaba sin brazos. Bueno, tenía la patada más poderosa del juego, pero su otra técnica era mucho más rara. Primero exhalaba una nube de píxeles hacia ti, lo que causaba que te congelaras. Luego caminaba hasta el fondo derecho de la pantalla y extendía una ametralladora Gatling de su abdomen. Mira, sé que te parece chistoso, pero te aseguro que para mí no lo era. Este ataque era tan molesto como el ataque de sierra circular de Gaigan, y el falso Baragón sería invencible si hubiera hecho ese ataque constantemente. Afortunadamente solamente lo hizo 2 veces cuando peleé con él. Una vez congelado puedes correr y comenzar a dañar el arma, lo que le hace daño extra. Y después de eso era el momento del tercer tipo de nivel. Decidí que usaría a Anguirus para pelear contra Manda y Gaigan, y pelearía con Space Godzilla usando a Godzilla. Es que era simplemente adecuado. Antes de las batallas describiré el tercer tipo de nivel, el Ártico. El Ártico es exactamente como podrías esperar por el nombre, una tundra helada con algunos segmentos de agua. La música me recordó un poco al tema Northern Hemispheres de Donkey Kong Country, solo que en formato de 8 bits. La canción transmite un sentimiento de peligro, me hacía pensar en quedar atrapado en la tundra y congelarme hasta la muerte. Habían 2 nuevos enemigos en este escenario. El primero fue una criatura congelada en un bloque de hielo. Bloquea en tu camino y tienes que usar el rayo de calor para sacarlos del hielo. Ellos se parecen un poco a una versión más pequeña del falso Gesora, pero sin el ojo. Una vez que los liberas comienzan a arrastrarse de forma muy extraña y a empujarte hacia atrás. No hacen daño, pero es algo molesto. Luego de vencer al hombre de hielo seguí caminando por 1 minuto o 2 y llegué a un segmento de agua. Salté dentro y esta vez conseguí una captura de pantalla mostrando cómo el agua salpica cuando saltas en ella. No tengo ni idea de cómo se programó esto. Era bastante impresionante, la verdad. Otra cosa interesante era cómo el enfoque de la pantalla cambia dentro del agua. Era el otro nuevo enemigo, una cosa que llamé caminante picudo. Ellos caminan hacia ti y explotan a lo loco, o de inmediato si los atacas. Envían espinas hacia todas las direcciones. Las espinas no te hacen mucho daño, pero te empujan peligrosamente cerca de caer en los fosos. Ah, y hablando de los fosos, bajo el agua el juego tenía elementos de un plataformero. No había nada de esto en el juego original, ya que era estrictamente un juego de acción, pero fueron un agregado interesante. Luego de regresar a tierra, encontré un mini jefe inesperado, Maguma, el Kaiju Morsa. Ya sabía que este juego tenía monstruos muy desconocidos, pero wow, sí que me sorprendí. La verdad es que no me quejo. Es genial ver un cameo de un Kaiju tan poco apreciado. Las tácticas de Maguma eran muy simples, tenía un rayo congelante y te podían vestir. No era muy difícil, pero al menos era más entretenido que los mini jefes del juego original. Algo interesante sobre Maguma es que no murió cuando lo derroté, simplemente se dio la vuelta y huyó. Era la primera vez que veía a un monstruo enemigo cambiar de dirección, y mucho menos escapar. Traté de seguirlo, pero desapareció tan pronto entré al agua. Ay, pobre bastardo. Y bueno, eso es todo sobre el Ártico. Ahora hablaré de la pelea con Manda. Oh, olvidé mencionar esto antes, pero la música que suena durante las peleas con los nuevos jefes es música de los monstruos reales del juego. Ahora, para la batalla con Manda, fue un oponente muy hábil. Cuando una técnica era poco efectiva, inmediatamente intentaba otra. Manda tenía algunos trucos como escupir fuego, morder y el más irritante, la constricción. No te destruye sin piedad como el ataque de sierra de Gaigan, pero era por mucho el ataque más fuerte de Manda. Oh, y una cosa más que pasó, fue que la dragona apareció durante la pelea para ayudarme. Manda la aplastó con mucha facilidad, pero igual fue un detalle increíble. Luego de derrotar a Manda jugué otro nivel del Ártico para recuperar salud, y iba entonces poder pelear contra el reemplazo de Gaigan. Cuando empezó la pelea estaba de verdad confundido, porque no había nada. Pensé que sería como la pelea de Titanosaurus en patos, pero luego de un tiempo apareció una piraña en la pantalla. Pero no estaría ahí por mucho. Tan pronto apareció, las bocinas emitieron un chirrido que me dañó los oídos, y el falso Gaigan saltó y rebanó al pobre pez en pedazos. Bueno, vaya forma de dejar al jugador al filo del asiento. La entrada fue tan abrupta que me asustó y se me disparó la adrenalina. Lo que en retrospectiva fue bueno, porque el falso Gaigan era uno de los oponentes más veloces y despiadados del juego. El falso Gaigan era muy fuerte, pero mis habilidades con Anguirus me ayudaron a emparejar la batalla. Esta batalla fue muy intensa. El falso Gaigan ataca con una especie de láser de sangre que escupe desde su boca, y también con sus cuchillas. Estaba esperando alguna variante infernal del ataque de sierra circular, pero afortunadamente no pasó. El ataque de aullido fue crucial para ganarle. Me gustaría haber tomado más capturas de nuestra pelea, pero en verdad tenía que concentrarme. Luego de eso solo quedaba un monstruo más, Space Godzilla. Como mencioné antes, usé a Godzilla para esta pelea. La técnica de Space Godzilla era muy frustrante, pero la verdad es que era una idea muy buena.
Space Godzilla usaba su energía para crear dos cristales gigantes, los cuales se clavan en la tierra. Estos cristales no solo te bloquean el paso, sino que le permiten recargar su energía y disparar su letal rayo corona hasta que se rompieran los cristales. Space Godzilla eventualmente drenaría sus propios cristales, pero si esperabas hasta que eso pasara perderías muchísima vida. Los rayos de calor recargaban los cristales, así que era mejor usar ataques físicos. Cuando finalmente te acercas para golpear a Space Godzilla no tiene piedad. Cuando lo golpeé me regresó el golpe con la misma fuerza. Space Godzilla hizo todo lo que podía para hacerme retroceder hasta la izquierda de la pantalla y así crear más cristales. Cuando terminó todo solo me quedaban 5 barras de vida, pero ya no importaba, porque ya no necesitaba pelear, necesitaba correr. Aquí vamos otra vez. Decidí que de verdad quería ver el final del juego, y aunque estos niveles podían ser muy aterradores, los pasé todos. Decidí que no importaba qué pasara, no importaba lo que este juego me mostrara, iba a llegar hasta el final. Y también me aseguré de no maldecir mientras jugaba los niveles de persecución. Para esta persecución traté de usar Anguirus, ya que su ataque de rodada me permitía moverme más rápido que con Godzilla o Mothra. La persecución comenzó como las primeras dos, solo que esta vez había un río de sangre por debajo. Ya estaba empezando a agarrar la onda y la velocidad extra me estaba ayudando bastante a tomar ventaja, especialmente ahora que no tenía que preocuparme por el límite de poder, y podía rodar indefinidamente. Como en otros niveles de agua, el suelo inevitablemente llegó a su fin, así que no me quedó otro remedio que rodar hasta la sangre. Para mi sorpresa, la bestia infernal no me seguía. Se detuvo en el borde y puso una cara muy tétrica. No sabe nadar, pensé. Así que continué bajo la sangre y comencé a avanzar. No había nada alrededor, pero sabía que algo no estaba bien. La persecución no podía ser tan fácil, ¿cierto? Seguramente algo pasaría, y pronto lo confirmé cuando volví a escuchar el rugido. Solo que ahora sonaba un poco diferente, y el monstruo me estaba persiguiendo con un cuerpo acuático. No sabía que podía hacer eso. Luego de que reapareció, la persecución fue tan difícil como esperaba. Sumergido me movía más lento, dejándome la misma velocidad que el monstruo. Lo único que me mantuvo con vida fueron mis reflejos y pensamiento rápido. Me topé con varios fosos sin fondos de los cuales salían minas. Asumí que si los golpeaba, además de dañarme, me harían retroceder. Considerando lo rápido que nadaba el monstruo rojo, golpear las minas sería muerte instantánea, así que de verdad me esforcé en esquivarlas. Pero no era lo único de lo que me tenía que preocupar. A medio camino la bestia reveló otra sorpresa. Un tentáculo formado de intestinos y terminado en garras emergió de su boca, y claro que trataba de jalarme y devorarme. Apenas me las arreglé para esquivar tanto las minas como el tentáculo. Además puedo decir que la bestia estaba desesperada porque la persecución estaba por terminar. Tras alrededor de un minuto más finalmente avisté tierra para poder huir. Presioné los botones con todas mis fuerzas para salir. La bestia gritó con ira y saltó del río de sangre para intentar arrastrarme, pero escapé por los pelos. Otra vez. Me dejé caer sobre la cama y respiré hondo, satisfecho por otro escape exitoso. Ahora me dirigí al quinto mundo, Entropía. En el juego original, el sexto mundo era Plutón. Irónicamente, pese a ser el planeta más pequeño, y aunque ahora ni siquiera se le considera un planeta, Plutón era el planeta más grande y diverso del juego. Entropía tenía un mapeado diferente, pero era igualmente enorme y diverso. La música del tablero parecía tocada por un violín. Una melodía que empezaba sonando triste y luego se volvía algo... ¿cómo decirlo? ¿Distorsionada? Me hacía sentir deprimido y un poco nervioso. No es algo que me gustaría escuchar mientras intento dormir. Extrañamente ninguno de los niveles anteriores estaban presentes en este mundo. En su lugar tenía 8 iconos nuevos. Los jefes esta vez eran Megalón, Batra y Mechagodzilla. Como ya era costumbre, lo primero que hice fue ir al nivel de cuestionario, para recibir más preguntas de la cara, pero cuando entré, noté algo distinto. En lugar de la tonta música del código Ghidorah, esta vez era la música de contraseñas. El cambio en la música parecía intencional, porque después de las dos primeras preguntas, el cuestionario empezó a tornarse algo más oscuro. Cuestionario 3. Pregunta 1. ¿Te gusta el helado? Respuesta, sí. Reacción, cara rara 1. Pregunta 2. ¿Te gustan los payasos? Respuesta, sí. Reacción, cara rara 10. Pregunta 3. ¿El tiempo se te escapa entre los dedos? Respuesta, sí. Reacción, cara rara 2. Pregunta 4. ¿Tienes algún arrepentimiento? Respuesta, sí. Reacción, herido. Pregunta 5. ¿Algunas personas merecen morir? Respuesta, no. Reacción, cara rara 3. Pregunta 6. ¿Es seguro salir de noche? Respuesta, sí. Reacción, cara rara 5. Pregunta 7. ¿Se te hace difícil dormir de noche? Respuesta, sí. Reacción,
cara rara 9. Pregunta 8. ¿Has matado a alguien? Respuesta: no. Reacción: cara rara 7. Pregunta 9. ¿Quieres matar a alguien? Respuesta: no. Reacción: enojado. Pregunta 10. ¿De verdad estás logrando algo? Respuesta: no. Reacción: cara rara 4. Pregunta 11. ¿La vida tiene algún sentido real? Respuesta: no. Reacción: amor. Pregunta 12. ¿Te gusta Modra? Respuesta: no. Reacción: maníaco. Respondí honestamente porque, como dije antes, nunca me gustó Modra. A nadie le gustaba Modra en este juego, y había una muy buena razón para eso. Cada vez que algo golpea a Modra eres arrastrado hasta la esquina de la pantalla, y apesta peleando porque sus ataques son muy débiles. Lo único bueno es que podías volar sobre ciertos enemigos en algunos niveles. Así que respondí que no, y la cara me respondió, no solo con una expresión maníaca, sino también con el texto ¡qué mal! Fui llevado de vuelta al mapa, y quedé impactado al ver que Godzilla y Anguirus habían desaparecido del tablero, dejándome solo a Modra. La cara me mandó al diablo. No necesito decir que estaba molesto, pero no había nada más que hacer por ahora, y podía apostar que, incluso si le hubiera dicho que sí, igual me hubiera quedado solo con Modra. La cara da y la cara quita. Tomé un respiro y me preparé para explorar. Había dos caminos que podía tomar para pasar el tablero. Decidí ir por debajo. Esto fue bueno por motivos que explicaré más adelante. El primer mundo delante de mí era el bosque, así que comencé ahí. Casi inmediatamente tuve una sensación rara. Había algo en este nivel que se sentía fuera de lugar, incluso más que antes. Tal vez era el vacío negro del fondo. Siempre tuve miedo de estar en el bosque de noche. Algo sobre los árboles me hacía sentir rodeado y vulnerable. Y el hecho de estar atrapado con Modra no ayudaba. Jugar con Godzilla me hacía sentir valiente, por estar jugando con el rey de los monstruos. Sentía que podía con lo que sea, pero no era igual con Modra. No sentía fuerza ni seguridad. Ahora solo era un débil insecto, abrumado por atravesar lo desconocido. De vuelta al nivel, la música tenía nuevos instrumentos. Parecían instrumentos de madera de viento, seguido por campanillas y tambores de un ritmo lento. Me daba un sentimiento de que estaba irrumpiendo en un lugar peligroso, en el que de veras no tenía que estar. Luego de un rato me topé a los primeros enemigos del nivel, o al menos asumí que lo eran. Eran raros, eran como ciervos con caras y piernas alargadas. En vez de atacar simplemente caminaban. Me acerqué a ellos y huyeron. Pensé en atacarlos con el ojo rayo para ver qué pasaba, pero algo se sentía mal sobre esto. Estos animales eran inofensivos, así que solo los ignoré y continué mi camino por el nivel. Mientras pasaba, encontré grupos de los ciervos raros y también dos nuevas criaturas. Una similar a un perezoso con un pico trepando un árbol, y una cosa tipo raptor peludo cazando a los ciervos. Era surreal ver estas cosas interactuar. No me sentía como en un juego, sino como si pasara por un bosque en otra dimensión. Las criaturas en su mayoría me ignoraban, aunque los raptores me atacaban si me acercaba demasiado, o si los atacaba primero. Lo sé porque le disparé a uno para ayudar a un ciervo a escapar. Me arañó, pero evité la confrontación fácilmente volando hacia arriba. Luego de eso tuve que decidir entre jugar los niveles del reloj de arena o los de la televisión. Elegí lo segundo. Lo que vi no me lo esperaba. Cuando presioné el botón para iniciar el nivel de la televisión, salió una animación. También había música de fondo, la cual era la tonta canción del código Ghidorah. Estaba algo incómodo por lo raro que fue. También era incómodo porque tenía una playera igual cuando yo era niño. Luego de la extraña animación, pude regresar al tablero presionando otro botón. Luego de eso ya no sabía qué esperar de los demás iconos. Seguí con uno de reloj de arena. Me tranquilizó que era un nivel de verdad. Era un nivel ciertamente poco ortodoxo. Todo café con instrumentos de medición flotando en el aire y relojes de abuelo en el fondo. La música era la misma que la del tablero. Muy pronto en el nivel encontré lo que menos esperaba ver. Enemigos del juego original. Y no solo eso, sino que era una flota entera, y los tanques amarillos que normalmente eran estáticos ahora se podían mover. Me hicieron un poco de daño, pero nada que no pudiera manejar. Pero lo más interesante eran los relojes de arena de colores. Había 3 de estos. Uno azul, que hacía que el tiempo se adelantara y llenaba el nivel con enemigos del pasado. El segundo era rojo, hacía que el tiempo se acelerara y llenaba el nivel con enemigos del futuro. Y por último el verde, que hacía que el tiempo fuera normal y el nivel se llenaba con enemigos del juego original. El primero que encontré fue el azul.
El juego empezó a ir más lento y vi enemigos del pasado. Eran 5 tipos de animales prehistóricos. No sé mucho sobre la prehistoria, pero creo que eran animales reales. Después, el nivel fue otro segmento y encontré el reloj de arena verde y peleé con más enemigos del juego original. Eran los mismos de antes, así que no tomé más capturas de pantalla. Continué hasta que encontré el reloj de arena rojo. Entonces los enemigos debían ser del futuro. Ahora, si el juego de verdad me estaba mostrando o no criaturas en 8 bits que de verdad existirán en miles de años en el futuro, no tengo ni idea. Pero con ese pensamiento en la mente, este segmento resultó ser bastante incómodo y me puse aún más tenso con todo moviéndose más rápido. Una de estas criaturas me recordó algo que vi una vez en un libro. Lo llamaban Hombre Troodón. Otro parecía una especie de nave espacial orgánica. Solo había uno del 5º tipo de criatura, y cuando apareció, todos los demás corrieron por sus vidas, dejándome solo para enfrentarlo. Podía volar, pero su sprite no se movía, y su único ataque era un rayo que salía de su... ¿cara? Incluso así era increíblemente fuerte, así que lo consideré un mini jefe. Luego de vencerlo, dejó un ítem para recuperar salud y energía, lo que compensó lo que perdí en la pelea. Era muy conveniente, ya que parecía que necesitaría toda la ayuda que pudiera para vencer este mundo solo con Modra. Al nivel lo llamé el túnel del tiempo, y el siguiente nivel pareció un vertedero tóxico. Como puedes ver, el lugar se veía contaminado e inhóspito. La música era un loop corto de un sintetizador de ambiente. Escucharlo me hacía sentir como si inhalara vapores tóxicos, y era como si me afectaran a la cabeza. Sentía como si me fuera a ahogar mientras jugaba este nivel. Los enemigos parecían mutantes en cierto grado. En la captura de pantalla puedes ver momias verdes con cráneos de ave, que saltaron desde los desechos para escupir proyectiles. También había un esqueleto de vaca café con patas de araña. A medio camino del nivel vi uno de los ciervos del bosque. Estaba solo y entonces lo vi beber desechos tóxicos de un barril, con una lengua parecida a la de un oso hormiguero. Me acerqué para intentar detenerlo, pero una bandada de pájaros calaveras salió de la nada y comenzó a atacarme. El ciervo escapó asustado y cayó en los desechos tóxicos. Me sentí bastante mal por él. Uno de los pájaros me mordió, pero recuperé la salud luego de matarlos a todos. Eran bastante débiles. Continué adelante. De todos los niveles de entropía, este era el más... ¿normal? Al menos en lo que se refiere a la fórmula de avanzar y romper cosas, igual que en el juego original. Encontré más criaturas por el nivel, como plastas con tentáculos y una cosa deforme con dientes como de humano. No sentí que quisieran pelear, así que seguí volando cerca del borde superior. Aún así, tuve que pelear con algunos pájaros de vez en cuando. Al final del nivel había un enorme lago verdoso, y en él había un mini jefe, una especie de monstruo con cuello largo y un cráneo de ballena. Atacaba con proyectiles de su boca y trataba de embestirme. También podía hundirse en el agua y emerger rápidamente en cualquier lugar. Era más difícil que el jefe del túnel del tiempo, y tenía un montón de vida, ya que me tomó como 3 minutos derrotarlo. Cuando murió dejó salir un chillido muy ruidoso, y entonces se hundió en el agua mientras dejaba la pantalla. De vuelta al tablero, fui al siguiente icono que aún no había visto, el cual era un árbol blanco. Tal y como adiviné, el nivel era un recolor invernal del nivel del bosque, pero a diferencia del bosque normal, no me sentí nervioso al comenzar este nivel. Creo que la música tenía algo que ver con esto. Era una canción gentil y tranquila, casi romántica. Aliviaba el estrés y el bosque se veía menos sombrío cubierto de nieve. Viajé a través del primer segmento, disfrutando la atmósfera por unos minutos, cuando de repente noté algo. No he visto ni una sola criatura desde que inicié el nivel. ¿A dónde se fueron todos los animales? Pronto dejé la pantalla y comencé el siguiente segmento. En el segundo segmento seguía el nivel de bosque invernal, pero ahora la música se había ido. Estaba empezando a sospechar, pero entonces recordé que hubo otros niveles vacíos en el juego, y creí que este podría ser otro. Pero entonces escuché algo familiar. Era la música de Frío Implacable empezando a sonar. Pude sentir mi corazón hundirse cuando esto cruzó mis ojos. Era un grupo de ciervos muertos cubiertos de nieve. A juzgar por el tono azul negruzco de sus pieles, debieron congelarse hasta la muerte. Al inspeccionarlos, noté que les faltaban partes del cuerpo. Ahora estaba aterrado, pero tenía que continuar. Antes de salir del nivel, estaba esperando ver a los animales del bosque original vivos, y de hecho, así fue. Encontré una criatura parecida al perezoso con pico, solo que este tenía la piel blanca y parecía más un gorila. Caminaba lentamente cuando lo vi, pero estaba contento de ver algo con vida. Sin embargo, esto no se mantendría así por mucho. Una manada de raptores debió notar que algo seguía con vida. Vinieron corriendo desde la derecha de la pantalla. El gorila con pico no tenía oportunidad, ya que uno de los raptores inmediatamente lo atacó y cortó una de sus piernas.
Estos raptores invernales actuaban muy distinto de sus parientes del clima templado. Mientras los otros raptores solo atacaban cuando estaban cazando o eran provocados, los raptores invernales parecían completamente locos. Ellos atacaban todo lo que viesen. Uno de ellos corría de un lado a otro sin arañar nada. Incluso los ruidos que hacían eran distintos, más agudos y furiosos. Cuando dejé el segundo segmento vi dos raptores pelear hasta la muerte. Ambos estaban cubiertos de heridas y uno de ellos estaba ciego de un ojo. Tomé una captura de pantalla, pero no me quise quedar a ver quién ganaba la pelea. Solo faltaba un segmento más antes de que pudiera volver al tablero. Pero en este segmento ya no estaba en el bosque invernal, sino en una llanura vacía con una brillante luna gris en el cielo. La música relajante de la primera parte del bosque invernal regresó. Inmediatamente empecé a sentir pánico. Esto sonará muy loco, pero es la verdad. El juego hizo este nivel con uno de mis recuerdos. Luego de un largo tramo de nada alcanzó un lago, y entonces la luna bajó del cielo y comenzó a abrirse como si fuera un huevo. Cuando lo hizo, una criatura humanoide acurrucada cayó al lago mientras las mitades de la luna rápidamente se desintegraban. Escuché un chapoteo cuando golpeó el agua, entonces un momento de silencio. Luego la pantalla se comenzó a agitar y una nueva criatura emergió del agua, y fue así como se presentó a lo que llamé Bestia Lunar. Esta es la única captura de pantalla que tomé, ya que ocupé toda mi concentración para esta pelea, ya que era una pelea muy difícil, más fuerte que cualquier jefe anterior. Esta criatura hubiera sido muy difícil de derrotar con Godzilla, y con Mothra fue casi imposible. Supongo que debería considerarme afortunado de que la bestia no tuviera ataques como la sierra de Gigan, de lo contrario no hay modo de que pudiera haber ganado. Apenas me quedaron 3 barras de vida cuando maté a esa abominación, pero lo que pasó después difícilmente podría llamarlo una recompensa. He estado tratando de mantener mi promesa, de reprimir mis recuerdos por años, pero parece que necesito sacármelo del pecho. Esto es un recuerdo muy doloroso para mí, pero el juego ya lo sabe, y creo que tú también deberías saberlo. Solo diré las partes importantes, porque no quiero volver a recordar ese suceso, a menos que de verdad deba. Cuando estaba en la secundaria tenía una novia llamada Melissa. Ella sufría alguna clase de desorden mental que le provocaba episodios. Cuando entraba en uno de estos episodios, ella se quedaba sentada o parada completamente quieta, y su cara perdía instantáneamente cualquier rastro de emoción. Ella se expresaría de forma clara. Cuando terminaba, comenzaba a temblar y a veces hundía su rostro en sus manos, y permanecía así por varios minutos. Realmente no puedo expresar lo que sentía con palabras. Es más, ni lo voy a intentar. Tendrías que haberlo visto en persona para entender esto. A pesar de eso, ella era muy amable y me preocupaba profundamente por ella. Nos gustaba salir al campo de noche y mirar las estrellas, pero una noche no dijo absolutamente nada. Ella solo miraba a la luna temblando. Traté de hablarle, pero repentinamente corrió disparada hacia el tráfico. Quise detenerla, pero fue muy tarde. Fue arrollada por un camión y asesinada esa noche. La miré justo a los ojos cuando las ruedas pasaron por su cuello. Esa mirada siempre me ha perseguido. Sé que este juego conoce esto porque cuando vencí a la bestia lunar, pasó esto. En el breve instante de transición entre Entropía y Extus, esperé tener de vuelta a Godzilla y Anguirus. Cuando el tablero apareció, vi mi deseo cumplido a medias. Recuperé a Godzilla, pero no a Anguirus. Hubiera preferido tener a ambos, aunque a pesar de las habilidades de Anguirus, habría elegido a Godzilla de todos modos. Extus tenía 2 templos de colores diferentes, blanco y rosa, una pirámide y unas cosas que parecían edificios modernos. Y 2 iconos más que en ese momento no pude describir. Los nuevos jefes eran Kumonga, Gorosaurus y el falso Ghidorah, a quien tenía miedo de ver y aún más de enfrentar. Con Godzilla de vuelta estaba emocionado y listo para explorar, pero con cautela. Primero fui al nivel de cuestionario como era usual. Esta vez las preguntas de la cara fueron más aleatorias que nunca. Cuestionario 4. Pregunta 1. ¿Los elefantes respiran? Respuesta: sí. Reacción: cara rara 2. Pregunta 2. ¿Te ha acosado algún miembro de tu familia? Respuesta: no. Reacción: cara rara 6. Pregunta 3. ¿Has violado a alguien?
Respuesta, no. Reacción, cara rara 8. Pregunta 4. ¿El verde es tu color favorito? Respuesta, no. Reacción, cara rara 10. Pregunta 5. ¿La computadora es el pináculo de la tecnología moderna? Respuesta, sí. Reacción, cara rara 4. Pregunta 6. ¿Eres un tipo rudo? Respuesta, sí. Reacción, cara rara 12. Pregunta 7. ¿Puedes volar? Respuesta, no. Reacción, cara rara 9. Pregunta 8. ¿Te puedes parar de cabeza? Respuesta, sí. Reacción, cara rara 7. Pregunta 9. ¿Odias a los mapaches? Respuesta, no. Reacción, confundido. Pregunta 10. ¿Te sientes culpable? Respuesta, no. Reacción, cara rara 11. Pregunta 11. ¿Quieres un nuevo monstruo? Respuesta, sí. Reacción, sorprendido. Pregunta 12. ¿Me extrañarás? Respuesta, sí. Reacción, triste. Estaba feliz de recibir un nuevo monstruo, pero la última pregunta me inquietaba. ¿Me extrañarás? ¿Se refería a cuando termine el juego? Eso fue lo único que se me ocurrió en el momento. Desde que se reveló la verdadera naturaleza de este juego, no estaba muy seguro de qué pensar de la cara, o de cualquier cosa en general sobre el juego. Pero algo sobre esta última pregunta me hizo sentir muy triste por la cara. Mientras pensaba en esto, el juego me regresó al tablero. Ahora tenía un nuevo monstruo, pero no sabía quién se suponía que era. El sprite se parecía levemente a Rodan, pero la cabeza era completamente diferente. Moví a mi misterioso nuevo monstruo al templo blanco y comencé el nivel. Al comenzar apareció una pantalla en el texto. Encuentra la gema. Presumiblemente las instrucciones para pasar el nivel. Luego de eso pude ver por primera vez a mi nueva criatura. Era peludo y azul oscuro con alas de murciélago y tenía la cara de calavera. Se llamaba Solomón. Encontré que mi camino era bloqueado por un rayo de luz y había un pilar con una placa en él. Me imaginé que ese rayo bloqueaba la salida, así que tenía que encontrar la gema para ponerla en la placa y desactivar el rayo. No sabía exactamente cómo haría eso. No había nada parecido en el juego original que requiriera que encontraras algo para pasar. La única dirección a la que podía ir era a la izquierda, así que procedí. Solomón era un monstruo muy interesante, por decir menos. Era capaz de volar y usar un rayo de calor. Ambas cosas eran muy útiles. También podía patear y rasgar con sus garras, pero no se podía agachar. La música del Templo Blanco era un coro vocalizado, o lo más aproximado que podía ser un videojuego. Era difícil de describir, pero sonaba sagrado. No pasó mucho antes de la llegada de nuevos enemigos. No pudieron hacer mucho para detenerme, solo corrí hacia ellos rebanándolos sin recibir daño. Había una pausa entre cada oleada de enemigos. Luego de que matas a unos 10, no hay más como por un minuto, y entonces aparece la siguiente ola. Luego de 5 minutos noté agujeros en el suelo y el techo. Unas criaturas con guillotinas en lugar de bocas volaban rápidamente de arriba abajo en las grietas, así que tuve que medir el tiempo de mis saltos con cuidado porque no sabía si tendría otra oportunidad. Afortunadamente me las arreglé para pasar sin ningún rasguño. Creo que simplemente fue mi suerte. Luego de que encontré el final del pasillo, encontré a una clase de mini jefe. Se movía rápido y tenía una especie de proyectil que disparaba en 4 direcciones, pero lo vencí con facilidad con el rayo de calor de Solomón. Cuando la batalla terminó, obtuve la gema, la cual estaba en la cabeza de la criatura. Descubrí que podía sujetar la gema y caminar con ella dejando apretado el botón B. Hice el largo recorrido de vuelta al inicio. Deposité la gema en la placa y pude desactivar el rayo. Dejé el escenario y se me mostró lo que probablemente sea la característica más curiosa del monstruo Solomón. Cada vez que terminaba un nivel o derrotaba a un jefe con Solomón, aparecía esta pantalla. Aún no sé qué significa eso de todavía el mejor 1973. Ni la frase ni la fecha tienen ningún sentido o significado en el que pueda pensar. Y eso que pasé mucho tiempo pensando al respecto. El siguiente nivel que jugué lo llamé Las Pirámides de Bronce. Usé a Godzilla y encontré que había subido hasta el nivel 12 pese a que no lo usé desde Demencia. Las pirámides de bronce parecían bastante normales, aunque gráficamente eran muy interesantes, casi inusualmente vivas y coloridas.
La música tenía un estilo acertadamente egipcio, era lenta y sonaba misteriosa. Me pasé por el nivel enfrentando a diversos enemigos, ninguno era muy difícil, aunque las hormigas eran un dolor de cabeza si te topabas con demasiadas a la vez. Mi enemigo favorito fue el reptil gigante que encontré a medio camino. Al final del nivel llegué a una pirámide gigante y enfrenté a otro mini jefe, aunque este era diferente, porque en realidad eran dos monstruos al mismo tiempo. Individualmente era una pelea fácil, pero luchar contra los dos al mismo tiempo fue un verdadero desafío. Pero lo aceleré engañando a una de las bestias gemelas para que rostizara a su hermano saltando cuando usaba su aliento de fuego. Luego de derrotar a las bestias gemelas, noté algo raro tras regresar al tablero. Era capaz de mover a mis monstruos por todo el tablero sin límites. Normalmente solo podía mover a Godzilla un máximo de 3 espacios por turno y 5 a Mothra. Quería probar a Solomon un poco más, así que lo moví sobre un icono de un pilar café con puntos de colores y comencé el nivel. Cuando llegué al nivel me di cuenta de lo que el icono representaba. Tótems. Fui saludado por 2 de ellos al iniciar. La música sonaba como algo nativo americano. Parecía que usaba los mismos instrumentos del bosque de Entropía, pero era notablemente diferente. Aún así me daba el mismo presentimiento. Caminé por unos 3 minutos sin nada más que ver aparte de los tótems. No me di cuenta hasta entonces, pero no me esperaba otro de esos niveles sin nada vivo. Al menos no después de toda la actividad en Entropía. Caminé con todas esas caras multicolor. Este nivel tan enervante me daba la sensación de ser observado. Luego de unos 10 minutos tras iniciar Extus ya estaba a medio camino. Luego de salir del nivel de los tótems, probé con una pantalla de televisión para ver qué tan rara sería esta vez. Esto parecía incluso más raro que antes. La música para esto era el tema de Urano. Usé a Godzilla para jugar otro nivel y este fue toda una sorpresa. Era un nivel normal de una ciudad. Los colores eran un poco deprimentes, pero aún así fue sorprendente. Este era el tipo de nivel que esperarías ver en un juego de Godzilla. Y estaba algo molesto por no haber jugado algo así antes. La música era el tema de la Tierra. Encontré extraño que un nivel que encajaba tan bien en un juego de Godzilla apareciera tan tarde, pero supongo que no valía la pena llorar por la leche derramada. Moví a Solomon sobre un tipo de icono verde grisáceo, lo que resultó ser un laboratorio de alta tecnología de algún tipo. Había muchos drones mecánicos en este nivel, pero Solomon pasó a través de ellos como en el Templo Blanco. La música era un ritmo áspero que sonaba industrial. Había estos extraños enemigos cyborgs voladores, que eran muy molestos porque al volar tenías que saltar para atacarlos. Otra cosa interesante eran los tanques de estasis, que tenían una especie de monstruos en su interior. Como puedes adivinar, a veces estos monstruos se despertaban y destrozaban el vidrio. Traté de pasar por los tanques de estasis tan rápido como pude, ya que los monstruos en su interior eran unos cabrones muy duros cuando se liberaban. Al final del nivel había un elevador. Cuando lo usé para bajar a la parte baja del nivel, por el camino fui atacado por drones de seguridad. No podía dejar el elevador, así que mi única defensa era el rayo de calor. El último tipo de nivel era una cosa que llamé simplemente el Templo del Corazón, por obvias razones. Nada más que un gran pasillo lleno de enemigos flotantes con forma de corazón humano. Eran incapaces de dañarte, lo único que debías hacer era correr por el nivel destruyendo a tantos como podías para conseguir power-ups. Una sola vuelta por este nivel podía rellenar al máximo tu barra de vida, por lo que aprecié estos niveles enormemente. La música del Templo del Corazón me recordaba una tonada circense. Sonaba muy animada, lo que daba una sensación realmente extraña a este nivel. Tras ver estos niveles, elegí luchar contra Gorosaurus usando a Solomon. La música para esta pelea era el tema de Gesora. Durante la pelea me di cuenta de lo rotísimo que estaba Solomon. Con un solo corte bien dado podías demoler 4 barras de vida del enemigo. Aunque la pelea terminó muy rápido, ya que Gorosaurus no tenía ataques de proyectiles ni nada que rivalizara con las garras mortales de Solomon. Aunque alargué un poco la pelea para ver si Gorosaurus usaba su icónica patada de canguro. Y me alegré mucho cuando lo hizo. Incluso, aunque sabía que Solomon era mi luchador estrella, usé a Godzilla para enfrentar a Kumonga. Solo para variar. Consideré un segundo usar a Mothra, pero claro que ganó Godzilla. Kumonga también era un oponente simple, sin rayos de calor ni nada por el estilo. Atacaba saltando sobre mí y clavando sus mandíbulas. También usaba su característica telaraña para paralizarme. Una vez enredado, Kumonga aprovechaba para atacar, pero esto era más que nada para ganar tiempo.
igual que Gesora, que te llevaba a la esquina de la pantalla hasta que se agotara su tiempo. Su música fue el tema de Edora. Con Gorosaurus y Kumonga derrotados, llegaba al final de Extus, pero antes debía luchar con el falso Ghidorah, así que aún tenía algo más por hacer. No esperaba mucho, pero por el bien de la documentación miré la otra pantalla de televisión. Esto fue lo que apareció. No creo que hubiese algún motivo tras las pantallas de televisión. Si tuviera que adivinar, diría que eran aleatorias, manifestaciones sin control de las habilidades del cartucho, o tal vez tenía perfecto sentido para el juego, quién sabe. Como sea, el tema del señor llave de lavabo era la música de Saturno. Era hora de enfrentar al oponente que temía tanto, el falso Ghidorah. Pese a que gané algo de valor con las ventajas de combate de Solomon, aún así estaba nervioso, y cuando comenzó la pelea, inmediatamente me confundí. Mi oponente era el falso Gesora. Derroté al impostor con unos cuantos golpes y entonces el falso Moguera apareció. Ahora todo tenía sentido. Para llegar al falso Ghidorah tenía que pelear con todos los reemplazos primero. Y entonces los enfrenté. Me abrí paso hasta que finalmente logré llegar al falso Ghidorah, que resultó ser un Dorat. Ay, una vez que paré de reír, lo destrocé de solo 2 cortes. La música se detuvo y pensé que volvería al tablero, pero la batalla aún no había terminado. La pelea real fue contra Quimera, un monstruoso híbrido entre todas las bestias de reemplazo. Este fue por mucho el jefe más difícil hasta ahora. Cada uno de sus ataques cortaba una barra de vida completa, mientras que los ataques que le hacía a él apenas si le hacían daño. Por ejemplo, el rasguño de Solomon, que normalmente reduce unas 4 barras de vida, con suerte y le quitaba media barra. Durante esta pelea gané un gran aprecio por 2 cosas: el límite de tiempo y el templo del corazón. De no ser por eso, nunca le habría ganado a este jefe. Para derribar a esta bestia se me ocurrió una estrategia. Cambiaría entre Godzilla y Solomon. Así, cuando uno tuviera la vida peligrosamente baja, lo llevaría al templo del corazón, mientras peleaba con Quimera usando al otro. También debería contarles que para mi fortuna, Quimera no recuperaba vida entre las peleas. Una cosa interesante sobre Quimera es que cada sección coloreada de su cuerpo correspondía con las barras de vida del mismo color, por lo que cada sección del cuerpo tenía su propia barra de vida. La cabeza sería invencible mientras las demás partes estuvieran presentes, así que sería la última parte en ser destruida. Y, añadido a la gran dificultad, también fue la pelea más larga hasta ahora. Traté de recordar cuántas veces el temporizador detuvo la pelea. Me perdí alrededor de 13. Eventualmente destruí todas las partes menos la cabeza, la cual volaba alrededor a una velocidad increíble. Quimera peleó bien, pero estaba extremadamente determinado, y una vez que fue reducido a una cabeza, no era rival para Solomon, y lo quemé con el rayo hasta el olvido. Y así Quimera desapareció. Estaba exhausto tras terminar la batalla, y preocupado por cómo eso afectaría mi desempeño en el nivel de persecución. El icono de la base fue reemplazado, pero no por el rostro de la bestia infernal, sino por un crucifijo. Estaba impactado. Realmente no me gustaba la idea de volver a ver el icono de la bestia del infierno, pero si había algo bueno sobre estos niveles es que eran predecibles. Siempre me daban una idea de qué esperar, pero ahora el icono era completamente diferente. ¿Qué significaba? ¿Y por qué un crucifijo? Me hacía sentir muy incómodo. Intenté iniciar el nivel con Solomon, pero no pude. Solo recibí un anuncio que dictaba: Solomon no puede entrar aquí. No decía por qué, pero asumí que se podía deber a la apariencia demoníaca de Solomon. Ya que Solomon no era una opción, fui con Godzilla en su lugar. Una vez que miré el nivel, el crucifijo tuvo sentido. El nivel era un cementerio. Aún estaba al borde, pensando que todo era una clase de truco. El último nivel siempre trataba de escapar de la bestia demoníaca, y no iba a ser engañado con la idea de que ahora sería diferente. Así que comencé a correr, pero luego de un minuto sin interrupciones bajé el ritmo, y fue entonces que la música captó mi atención. Supe que sonaba familiar la primera vez que la escuché.
pero me tomó un rato darme cuenta de qué era. Era una versión en 8 bits de Oración por la Paz, de la primera película de Godzilla. Una canción muy triste y poderosa, incluso en esta forma. Luego de 2 minutos en el nivel, encontré algo a lo que no estaba seguro de cómo reaccionar. Mi primer instinto fue correr, pero este ente que parecía una estatua azul simplemente flotaba en su lugar y me sentí obligado a mirarla por un rato. Ya que esto era un panteón y estaba flotando sobre una capilla, supuse que se trataba de alguna clase de ángel que velaba por los muertos. Me dio un extraño pero cálido sentimiento. No diría que era felicidad, pero me sentía en paz de algún modo. Nunca había visto algo como esto y aún así me parecía familiar. Cuando estaba por irme, la bestia infernal apareció, y su presencia cambió la música por un horripilante y discordante chillido, y transformó el nivel, profanando las lápidas mientras que el nuevo terreno apareció, compuesto de cuerpos ahogados en sangre. Podía sentir mi corazón latir fuera de control. No tenía oportunidad de huir con el monstruo tan cerca. Se abalanzó para matarme, pero el ángel se interpuso en su camino. El demonio rugió y comenzó a clavar sus garras en la pierna del ángel, y lágrimas de sangre brotaron de sus ojos. Quería salvar al ángel, pero no podía hacer nada. Tenía que honrar su sacrificio y correr. Y entonces corrí por el infernal sitio tan rápido como pude. La bestia me alcanzó pronto, aún devorando el cuerpo del ángel, cuyas piernas había cercenado. Y ver esto me hizo pasar del terror a la ira. Ahora de verdad odiaba a este horrible monstruo. No había ninguna duda, mi mente era pura maldad y quería verlo muerto. Cuando estaba por llegar al final, recordé cómo reaccionó a mi insulto en trance. Así que hablé y le dije, «Te haré pagar», a lo que su respuesta fue... No tenía idea de cómo respondería a su amenaza, y nada podía haberme preparado para los horrores del último mundo. Zenith. Y aquí estamos, el mundo final. No me gusta hablar mucho de esta parte, y aún me molesta, la verdad. Pero es algo que tengo que hacer, así podré dejar todo esto atrás. La gente merece saber. Para este punto yo estaba bien al tanto de la naturaleza de este juego. Pero Zenith era diferente de los otros mundos. Mientras que los otros eran ciertamente raros y a veces aterradores, el mundo de Zenith era como una pesadilla. Y ni siquiera tuve que ir más allá de la pantalla del tablero para tener un indicativo de que algo estaba mal con Zenith. Lo primero que noté era la textura de sangre roja en el tablero y la música, la cual sonaba como un silbido siniestro. Me di cuenta de que Solomon y Anguirus estaban de vuelta, y me sentí mejor por un momento. Entonces moví el cursor a la derecha para ver quiénes serían mis enemigos esta vez. En esta ocasión eran Destroya y Ghidorah. Pero juzgando por el icono, este era diferente al Ghidorah original, parado en el suelo en lugar de estar volando. El grotescamente detallado icono de un tono entre rojo y rosa también captó mi atención. No sé decir qué se supone que era, pero tenía miedo de averiguarlo. Volví a mi lado del tablero. Decidí que no había mucho más que hacer además de mi ruta habitual. Ir al nivel de cuestionario antes que cualquier otra cosa. Pero no estaba preparado para lo que pasó. Salté para atrás cuando apareció esto, acompañado por una versión distorsionada del tema de contraseñas. Parecía como si la cara hubiera caído víctima de un terrible glitch. ¿A esto se refería con «me extrañarás»? ¿Sabía de algún modo que esto ocurriría? Mis pensamientos se detuvieron por un momento cuando vi que la pantalla se glitchaba y parecía desmoronarse. Así que me apresuré a salir. Y cuando volví al tablero, de algún modo había ganado un nuevo monstruo. No sé, me preguntó si quería uno. Traté de seleccionarlo, pero esto pasó. ¿Qué demonios está pasando? El comportamiento del juego me estaba asustando, y ni siquiera había comenzado los niveles aún. No podía entender por qué me había dado un nuevo personaje de la nada, y luego no me dejaran usarlo. Pero no había mucho que hacer al respecto, así que fui a ver la última pantalla de televisión. No hay animación, no hay música. Muerto. Cada uno de mis instintos me rogaban porque dejara de jugar, que solo apagara el juego, y algo en el propio juego parecía tratar de alertarme de algo horrible en este último mundo. Era como si cada paso intentara obligarme a rendirme, pero no podía hacer eso ahora, no en el último mundo. Además, después de insultar mis recuerdos de Melissa, sentía como si el juego me debiera algunas respuestas. Vi que el primer nivel era un templo rojo, así que por lo menos estaría familiarizado con los gráficos del nivel. Fui con Godzilla y la mayoría de los monstruos me eran familiares. Godzilla se había encogido,
El nivel y el medidor de puntos habían desaparecido y los rostros del Templo Azul habían vuelto. La música también era similar a la del Templo Azul, rara y con vocalizaciones inquietantes. Traté de darme ánimos y pensé, bueno, si es como el Templo Azul, al menos no tendría que preocuparme por los enemigos. Pero qué equivocado estaba. Luego de una pequeña caminata, los ojos de todas las estatuas comenzaron a brillar, y una manada de las bestias del laberinto de sombras cargó contra mí. Ya que venían desde la derecha de la pantalla, tuve que pelear mi camino a través de ellos. Esta batalla probó enormemente mis reflejos, pero gracias a mi velocidad arrasé con las bestias. Al morir entregaban power-ups de vida, lo que me ayudó a recuperarme del enorme daño que me provocaron. Como sea, continué por el pasillo. Los ojos de las estatuas brillaron de nuevo, invocando otra horda. Parecía el mismo número que antes, pero estaba menos preparado esta vez, por lo que sufrí más daño. Tuve que pasar 4 de estas oleadas hasta que llegué al final del pasillo, donde atravesé a la última horda con el aliento atómico, lanzando a los monstruos al abismo. Al principio creí que había llegado a un punto muerto, pero luego de que los ojos de las estatuas dejaron de brillar, lentamente un camino de ladrillos apareció ante mí. Seguí el camino y teniendo cuidado me moví a la derecha hasta que me detuve frente a una pared, donde tenía que saltar verticalmente sobre ladrillos. Por el camino encontré nuevas criaturas y una suerte de santuario extraño, que tenía una estatua de la bestia del infierno y otra criatura que no supe reconocer. Mientras continuaba, el camino tomó una dirección descendente. Tuve cuidado al medir mis saltos para evitar a los enemigos, ya que eran bastantes en esta parte del nivel. No tenían muchos ataques, pero podían empujarte con facilidad al borde de la plataforma. Al final de este túnel habían algunas plataformas flotando sobre la nada. Aterricé sobre una a la izquierda de la pantalla, y entonces algo cayó desde arriba. Se parecía al ángel azul del cementerio, solo que este era rojo y con una cara de calavera. Cualquier sentimiento agradable que me daba el ángel azul no estaba presente con el rojo, y mientras flotaba, sus ojos se encendieron y brillaron como las estatuas, invocando monstruos para atacarme. Claramente no era el mismo ser benevolente que encontré antes. Este debía ser alguna clase de impostor. La batalla me crispaba los nervios, ya que para comenzar apenas tenía alrededor de media barra de vida y múltiples oponentes, y la amenaza de la gravedad aparte. Para empeorar aún más, mientras el ángel rojo recibía daño, algunas plataformas se caían, hasta que solo quedaron 3. Pero mi suerte no se había agotado aún. Justo cuando pensé que estaba a punto de morir, ataqué al ángel rojo una vez más, y resultó que era el último que faltaba para morir. Cuando el ángel rojo se terminó de desintegrar, el juego instantáneamente volvió al tablero de Zenith. Moví a Mothra al nivel más cercano del templo rojo, el cual parecía un amasijo desastroso de letras deletreando Kill, y comencé a jugar. Como sospeché, todos los gráficos del nivel estaban hechos de letras amontonadas, y Mothra, al igual que Godzilla, se había encogido a la mitad de su tamaño. Comencé a sospechar que todos los niveles de Zenith serían así. La música de fondo era terrible, como si alguien pusiese todos los sonidos que podía hacer una NES en una licuadora y entonces los pegara juntos para hacer una canción. Tuve que bajar el volumen por culpa de eso. Jugar con Mothra hacía más sencillo esquivar a los enemigos, pero aún así estaban determinados a atraparme. Los primeros enemigos fueron Gaigans sin cabeza, y luego estaban estos monstruos heridos hechos con partes de otros jefes, como la cosa con cabeza de Biollante que puedes ver en esta imagen. 5 minutos pasaron sin que viera nada nuevo, y el nivel cambió a otro segmento. La música cambió de los ruidosos y molestos beeps a algo más ambiental y amenazante. Los gráficos del nivel también cambiaron. Ahora parecía un basurero bañado en sangre. Todo el camino en este nivel era rojo y enfermizo de mirar. Los enemigos se multiplicaron en número, no paraban de perseguirme y se volvían más y más difíciles de evitar. Al final del nivel, la situación llegó al clímax, mientras hordas de monstruos se fusionaban en un monstruo aberrante híbrido. Tras superar el shock inicial, descubrí el modo de destruir esta cosa. Disparar constantemente el ojo rayo al amasijo de Edoras que formaban la cabeza. Si lo atacabas de cualquier otro sitio, regeneraría el daño. Incluso sabiendo eso, fue una pelea extremadamente difícil. Diría que fue tan difícil como la bestia lunar, si no es que más. Su ataque más común era avanzar hacia adelante con sus brazos cubiertos de sierras y cuchillas de Gaigan. Si te tocaban, instantáneamente vaciarían tu vida. Cuando se terminó, el resto de monstruos se colapsó en un montón. Entonces ellos y el suelo de debajo se comenzaron a desintegrar y a hundir en el fondo de la pantalla. Cuando volví al tablero, pensé para mí mismo: hasta ahora el juego siempre ha puesto los niveles más fáciles primero. Si ese es el caso, ¿qué tan malo es el resto de Zenith?
Con 2 niveles superados y 3 más por venir, mis monstruos y yo habíamos dado un paso adelante en el mundo de pesadillas que era Zenith. La decisión de qué hacer a continuación era más tensa y difícil que nunca, pero últimamente no tenía manera de saber cómo serían los siguientes niveles, o qué tan bien preparados estaban mis monstruos para esto. Así que lo único que pude hacer era adivinar. Traté de interpretar lo que eran los iconos de los siguientes niveles. En el último tipo de nivel antes de las peleas de jefes, obviamente representaba algún tipo de zona volcánica, con lava y llamas. Aún no entiendo qué era el icono del medio, salvo que parecía carnoso, y me parecía vagamente algún tipo de órgano. El más cercano y al que estaba a punto de entrar, parecía unas enredaderas espinosas cubriendo un charco de sangre. Llegué a pensar que sería un nivel con ríos de sangre como la cacería de demencia, así que fui con Anguirus, porque con su movimiento de rodada podía ir más rápido mientras estaba sumergido. El nivel al cual llamé Lago de Sangre se veía tal y como esperaba. Ríos de sangre acompañados de enredaderas espinosas. Estaban esparcidas a los lados del suelo. La música era algo tenue, pero podía escuchar un distintivo ritmo de tambos, con algunos otros instrumentos, muchos ecos, y de vez en cuando sonaba como si alguien golpeara un tambor bajo el agua. Estaba decepcionado al ver que Anguirus se había encogido al igual que Godzilla y Mothra. Aparentemente todos los niveles en este mundo eran así. Me sentí inseguro con el hecho de que mis monstruos ya no eran gigantes. Caminé sin interrupción como por 1 minuto cuando mi camino llegó a su fin. Había un espacio masivo entre la tierra que estaba pisando y el suelo a la derecha de la pantalla. Habría nadado para llegar a la derecha, pero debido a la colosal masa de espinas no podía. 2 criaturas con membranas para planear en los brazos y bocas como de lampreas estaban posándose en las enredadoras y chillando hacia mí, como cuervos contra quien invade su territorio. Otra enervante demostración de criaturas inteligentes en el juego. Si es que es adecuado referirme a estas cosas como seres. Descendí hasta la sangre, lentamente hundiéndome hasta el piso. Enemigos acuáticos aparecieron por doquier y eran difíciles de esquivar. El tiburón negro era particularmente agresivo y difícil de lidiar, pero afortunadamente solo hallé uno. Mientras la escena se saturaba más y más, nadé a la superficie para encontrar que estaba atestada de cadáveres flotantes. Turbio, pero al menos no eran una amenaza, o eso creí. Hasta que cobraron vida y se abalanzaron sobre mí. Estaban intentando arrastrarme hasta el fondo, mientras drenaban mi vida. Me atacaron todos en grupo, y cuando me deshacía de uno, otro saltaría a tomar su lugar. Tuve que enrollarme en una bola y rodar para que me soltaran, y cuando lo hicieron me retiré rápidamente. No pasó mucho hasta que alcancé el otro lado del camino. Una cosa sobre las espinas, que te puedes parar sobre ellas, pero te hacen daño. Y puedes destruir algunas enredaderas, pero solamente las más delgadas. Tuve que destruir muchas mientras luchaba contra más enemigos. Fui interrumpido por esta pantalla. La pantalla solamente se presentó unos 30 segundos y entonces volví al nivel. Estaba enfrentando otro callejón sin salida y una criatura humanoide embarazada estaba colgada desde la esquina superior derecha de la pantalla, por una especie de columna cordón umbilical. Inmediatamente la panza de la criatura se abrió desde dentro. Mientras la parte de abajo del cuerpo era arrancada y caía al río, el jefe del lago de sangre fue revelado. Vino volando hacia mí, haciendo un ensordecedor chillido agudo. Me vi forzado a retroceder. El murciélago era sumamente ágil, rápido y difícil de golpear. Mientras retrocedía, el monstruo abrió su boca y escupió una ráfaga de agujas. Salté sobre ellas y me las arreglé para asestarle un golpe en la cabeza, y entonces comenzó a volar fuera de mi alcance. Mientras el murciélago estaba volando, disparó un chorro de fuego de las aperturas de sus ojos, y empezó a tratar de impactarme con sus llamas. Rodé por el suelo, lo cual drenaba mi poder, pero nos ponía a la misma velocidad. El ciclo se repitió unas 3 veces, hasta que el monstruo fue derrotado. Con la mayoría de mi vida eliminada, volví al borde del nivel, y la larga enredadera que bloqueaba la salida se había ido. Ahora solo me faltaban 2 niveles más. ¿A quién enviaría esta vez? Godzilla, Mothra y Anguirus habían completado un nivel, dejando solamente a Solomon, y también el misterioso quinto monstruo. Traté de seleccionarlo una vez más, pero sin suerte. Elegí a Godzilla para el siguiente y a Solomon para el final. El penúltimo nivel fue algo que llamé nivel orgánico, que era el más desagradable de mirar de todos. Justo al comenzar pude ver los gráficos. Eran abominablemente distintos. La atmósfera era grotesca y me daba un mal presentimiento. Con la adición de una música alta y monótona, temía a lo que pudiera haber en estos niveles, y solo pasaron unos segundos hasta que algo apareció. 2 horrendas cosas. Es difícil describir la mayoría del nivel. Todo tenía esta estética semi-realista. La mayoría de los enemigos parecían una mezcla entre animales reales y una suerte de grumos de sangre y dientes.
También vale la pena mencionar que todos ellos eran considerablemente más grandes que Godzilla, y pese a que no eran inteligentes, cada uno de ellos tomaba como 30 golpes en morir. Debido a esto, la mejor idea era alejarme de ellos en vez de luchar, pero nunca estaba claro qué dirección tomar. Mientras la mayoría de niveles trataba sobre ir a la derecha para llegar a la salida, el camino de este nivel iba principalmente hacia abajo, caminando al borde de una plataforma para saltar a una más baja. No había manera de asegurarse de ir por el camino correcto, o algún medio aparente de volver a las plataformas superiores por si era necesario. También había ciertos enemigos que actuaban como si esperasen a que saltara abajo, y se pararían al borde de una plataforma más baja para esperarme. Cuando pasaba, tenía que caminar de regreso y esperar hasta que el monstruo se fuera. Mientras avanzaba por las plataformas apiladas una sobre otra con otro espacio en medio, parecía como un laberinto. Afortunadamente, los únicos enemigos capaces de entrar por los laberintos eran las bestias cuadrúpedas del nivel. Para añadir dificultad, estaban estos teniaescos monstruos, que se alzaban entre las plataformas y te atrapaban. El único ataque al que respondían era el aliento atómico, lo cual causaba que se encogieran de nuevo. Pero esto costaba más poder y no podía permitirme continuar sin el aliento atómico por mucho tiempo. Mientras intentaba eludir a las abominaciones que habitaban este nivel, descubrí que si te quedabas parado en un lugar mucho tiempo, el suelo intentaba absorber a tu monstruo. Creo que fueron unos 4 minutos antes del final que este nivel me hacía sentir físicamente enfermo. La tensión me estaba alcanzando y tener que ver todas estas cosas asquerosas me hacía querer vomitar. Casi pausé el juego para ir por una bolsa, pero pude aguantarme. También encontré un truco al final del nivel, pero era muy tarde para ayudarme de verdad. Si dos especies de monstruos distintas se topaban cara a cara, lucharían el uno con el otro, y me dejarían en paz. No lo provoqué intencionalmente, solo pasó. Finalmente era hora de otra pelea de jefe. Ciertamente era feo, pero no tan horrendo como esperaría que fuera. Pero más importante que aguantar su apariencia era derrotarlo. Y ya que me quedaba menos de la mitad de mi barra de vida, no había lugar para errores. Estaba pegado al piso la primera vez que lo vi, pero luego de 10 golpes, este se despegó y comenzó a flotar. Se movía rápido, a diferencia del jefe del lago de sangre, no estaba impedido por ninguna clase de gravedad. Era incluso capaz de volar entre el suelo sin ningún tipo de efecto de coalición. Tomó ventaja de esto y flotó entre el suelo y saltaba de la nada para morderte, pero dejó de hacer eso después de unas buenas patadas en el hocico. El área rosada en la parte superior de su mandíbula era su punto débil. Muchos golpes ahí le provocaban un espasmo incontrolable. La nueva estrategia era flotar arriba y abajo, mientras avanzaba y retrocedía por el escenario tratando de apuntar sus mandíbulas contra mí todo el tiempo. La salud llegó a un punto crítico, y yo estaba spameando el aliento atómico, ya que de eso no se podía defender. En el tramo final del combate, el monstruo enloqueció, corriendo de un lado a otro chirriando sus mandíbulas. Tuve que agacharme y entonces golpear en su regreso. 20 golpes más y quedó destruido. Solo un nivel más. Y así solo quedaba el último nivel. No dudé en elegir a Solomon y entré. Tal vez demasiado rápido. Este último nivel era definitivamente la cúspide de desconexión con los gráficos de la NES y lo que podía crear este juego. La música también llamó mi atención. Era de las únicas canciones que apareció más de una vez. El horrible chillido de cuando la bestia infernal apareció en el cementerio. Tan pronto como empecé, ya había un enemigo preparado para atacarme. Un centauro portando un látigo, y no estaba solo. Cuando comencé a pelear, muchos otros centauros aparecieron. Venían de ambos lados de la pantalla al mismo tiempo. Eran demasiados para manejarlos, pero el vuelo de Solomon me salvó de recibir demasiado daño al inicio. Los centauros me siguieron, pero no podían saltar. Luego de ir de los centauros, noté una abertura en el suelo. Mientras trataba de evitar a los monstruos con espadas en la boca que saltaban, a medio vuelo me acerqué a la superficie de la lava y una criatura emergió y trató de agarrarme. No lo logró, pero me asustó bastante. Maniobrar cuidadosamente era vital para evitar la muerte instantánea aquí. Mientras más enemigos nuevos aparecían, el nivel se hacía más y más difícil. Muchos problemas llegaron de demonios robustos parados en la cima de las montañas que escupían fuego. Los vencí esperando que se dieran la vuelta y atacando con una patada voladora, que los hacía caer a la lava. Fue el momento en que noté que no estaba recuperando vida al matar enemigos. No todo el suelo era estable. A este punto el suelo quedó reducido a pequeños pedazos que flotaban lentamente hacia la derecha. Algunos se hundían en la lava al momento de pisarlos, y no había modo de saber cuáles se hundirían y cuáles no. Acercarse mucho a la lava añadía el riesgo de las criaturas de lava. Era muy frustrante. También comencé a sentir mucho calor, lo que hacía muy difícil concentrarme.
Si alguna vez he sentido un golpe de calor, era muy similar a eso. Periódicamente tenía que parar para ir por algo de agua debido a esto. Casi de seguro era debido al juego y no mi imaginación. Pero seguí tratando de sacar esos pensamientos de mi cabeza. No quería pensar demasiado en esto. Al final del escenario encontré al jefe surgiendo de la lava. Su llegada se acentuó con un impío rugido. Cuando pisó la tierra vi qué tan gigantesco era, varias veces más grande que Solomón. Estaba a punto de volar y atacarlo, cuando abrió su boca y dejó salir una enorme ráfaga de fuego. Tuve que volar para esquivar las flamas y entonces acercarme al jefe para disparar el rayo de calor en su cara, haciendo que se tambaleara hacia atrás. Si no retrocedía, seguiría moviéndose hacia la derecha para obligar a Solomón a ir a la lava, pues no había más tierra al alcance. La bestia esperaría para usar su aliento de fuego. Al parecer le costaba una gran cantidad de energía. Aproveché el momento para atacar, pero el fuego no era su única arma. Tenía que tomar precauciones con el monstruo quitando sus garras. Mientras más descendía su vida, más rápido se movía y la batalla se sentía como un estira y afloja entre los dos monstruos sobre un puente de tierra. Luego de 40 golpes fue derrotado, tambaleándose a la lava de la que salió. Y así el escenario final fue superado. Al final solo quedaban los dos jefes y un último encuentro con la bestia infernal. Por alguna razón pensé que Ghidorah sería más fácil de derrotar, así que lo enfrenté primero. La música clásica de la pelea contra Ghidorah comenzó a sonar mientras se enfrentaba al nuevo King Ghidorah. King Ghidorah era tan poderoso e implacable como siempre. Instantáneamente lanzó sus rayos de gravedad, que eran más poderosos que el aliento atómico de Godzilla. Se volvió una lucha constante para golpear a Ghidorah cada oportunidad que tenía para evitar que usara ese ataque. Pero pronto Ghidorah vio otra vez de mi táctica, y comenzó a usar ataques físicos también con cada uno de sus cuellos, empujándome hacia atrás, haciéndome imposible acercarme lo suficiente como para golpearlo. Pero tuve una idea. Esperé a que lanzara una de sus cabezas e inmediatamente lancé el aliento atómico. Funcionó, y para mi sorpresa, el aliento atómico eliminó por completo la cabeza del medio de Ghidorah. Solo me tomó unos segundos para darme cuenta a qué llevaría. Y por supuesto, King Ghidorah usó el poder del glitch, y así se transformó en Mecha King Ghidorah. El primer ataque de Mecha King Ghidorah fue el más letal, la mano de máquina, muy similar a la sierra de Gaigan. Inmoviliza a tu monstruo y rápidamente drena su barra de vida. Afortunadamente, antes de que pudiera hacer mucho daño, el temporizador terminó. Necesitaba derrotar a Mecha King Ghidorah para evitar que usara la mano de máquina, así que mandé a Solomón a enfrentarlo. Los dos monstruos estaban emparejados en fuerza, pero Solomón era más rápido, y con los cortes y rayo de calor sin pausa, el monstruo cyborg pronto encontró su final. Con Ghidorah derrotado, reírse al tablero. Ahora superaba en número al enemigo por 4 monstruos a 1. Parecía que pronto la victoria estaría a mi mano. El icono de lava se cambió a un color rojo sangre. Podía sentir el odio emanar de él. Empecé la pelea contra Destoroyah utilizando a Anguirus, y la música era la misma que la de Ghidorah. Cuando la pelea inició, Destoroyah estaba en su forma microscópica. Luego de un golpe, cambió a su forma juvenil, la cual tenía unos pocos ataques con los que era fácil lidiar. La pelea se puso seria cuando Destoroyah entró en su forma agregada, pudiendo usar sus largos brazos y el rayo de microoxígeno. El ataque de rodada de Anguirus había sido muy útil hasta ahora, pero resultó inútil contra los ataques constantes de Destoroyah con sus largas patas cuando traté de usarlo. Para esta parte de la pelea tuve que confiar solo en la fuerza bruta. Justo antes de que terminara el tiempo, Destoroyah cambió su forma de vuelo, la cual Anguirus no estaba preparado para enfrentar. De vuelta a la batalla, luché contra la forma de vuelo usando a Mothra. Simplemente me pareció adecuado. Mothra era más débil que Anguirus, pero estaba mejor equipada para esquivar y contraatacar los ataques de Destoroyah, así que la pelea estaba a mi favor. Sin embargo, cambió a su forma final más pronto de lo que esperaba, lo cual giró rápidamente las tornas. Los ataques de Mothra le hacían poco daño a Destoroyah, y me tenía que mover con fuerza para evitar el daño mientras esperaba que se acabara el temporizador. Incluso pese a que era casi imposible ganarle a Destoroyah con Mothra, aún me quedaban otros 3 monstruos. La forma final de Destoroyah era muy resistente, y este enemigo tan fuertemente armado no caería sin una larga lucha. En la última parte de la batalla no usé mucha estrategia, solo ataqué con tanta fuerza y velocidad como me era posible. Con su última barra de vida, Destoroyah intentó un último contraataque, un rayo de energía de su pecho. No estoy seguro de qué tan poderoso habría sido, porque justo antes de que disparara lo golpeé en la cavidad del pecho destruyéndolo. Y ahí quedaba, el último jefe Kaiju había desaparecido. En medio de toda la emoción, olvidé por un instante que me faltaba una última cosa para terminar el juego. Volver a ver el icono de la bestia me cayó como una tonelada de ladrillos, y me congelé por unos instantes. Había llegado muy lejos para este punto, pero
estaba aterrado. Realmente no sabía cómo sería este último encuentro. Antes de permitirme pensar más, moví a Godzilla y comencé el nivel. Ahora estás aquí. Este es el final. Solo una persecución más y se acabó. Y cuando la pantalla cambió, no había nadie. Solamente Godzilla y una pantalla negra. Caminé delante y detrás. Disparé el aliento atómico, pero nada pasó. Hasta que escuché algo. El tenue sonido de un tambor muy familiar. Oh, por Dios. Ese fue mi primer pensamiento cuando me di cuenta de que tenía que pelear contra Rojo, la criatura que me atormentó por todo el juego. ¿Cómo pelearía con algo que podía matarme al contacto? Parecía completamente imposible. Afortunadamente, Rojo ya no era capaz de matar al contacto. A pesar de esto, esta fue la pelea más difícil que alguna vez haya enfrentado, en este juego o en cualquier otro. Si hubiese tenido un mínimo de comprensión de en qué me estaba metiendo antes de comenzar esta pelea, jamás lo hubiese intentado. Muy pronto comprendí el terrible error que cometí. Rojo se acercó a Godzilla y le clavó sus garras, y cuando esas garras rebanaron su carne, lo sentí. Sé que es común que la gente se estremezca cuando su personaje es golpeado o pierde vida, pero esto no era así. Era dolor de verdad. Cuando el dolor me llegó, pausé el juego. No había sentido ninguna herida real hasta ahora, pero se sintió como si me hubieran desgarrado el hombro. Pasé por muchas cosas horribles hasta este punto, pero el juego causándome dolor fue lo que trazó la línea. Sí, me decepcionaría mucho no ver el final, pero el riesgo no valía la pena. Estaba por tomar una última captura de pantalla y apagar la NES, pero entonces me di cuenta de otra cosa. No me podía levantar. Estaba paralizado en mi asiento. Los únicos músculos que podía mover eran los de mis dedos. Mientras el pánico se acentuaba, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Comencé a gritar, pero solo salió un tenue sonido ahogado. Intenté desesperadamente mover mi cuerpo, pero no pude. Miré a todas las direcciones, y entonces miré la computadora. De algún modo la computadora estaba tomando capturas de la pantalla por su cuenta desde que inició la pelea. No tengo ni idea de cómo ni por qué. Algo en el juego debió provocarlo. Ya que Red podía escuchar lo que le decía, traté de suplicar que me dejara ir. Desde aquí, las cosas empezaron a ponerse confusas, ya que estaba bajo una presión extrema en el momento. Pero de lo que pude recordar le dije: lo siento, de verdad lo siento, te insulté, no quise hacerlo. No sabía que las cosas se pondrían tan serias. Por favor, déjame ir. Si me dejas ir, prometo que no diré nada de esto a nadie, ni volveré a poner el juego nunca más. ¡Por favor! Y Rojo respondió: solo uno sobrevivirá. Esa sentencia no podía ser más clara. Si no podía matar a Rojo, entonces él iba a matarme. Como todo un idiota jugué con cosas que no pude entender, y ahora estaba por costarme la vida. Dejé de forcejear por moverme y acepté la realidad de la situación. Solo había un modo de salir de esta. Tenía que matar a Rojo. Todo pasó tan rápido. Si no fuera por las capturas de pantalla, no podría recordar todo esto. Al igual que los niveles de persecución, Rojo se movía a una velocidad espantosamente rápida. Apenas tenía tiempo de procesar qué estaba pasando, y por eso no había tiempo de formar una estrategia. Solo podía confiar en mi ingenio y mis reflejos. Para empeorar las cosas, no había forma de predecir qué clase de ataque haría Rojo, así que constantemente debía alternar entre la ofensiva y la defensiva. Cada golpe que recibía Godzilla lo sentí, todos dolieron. Traté con fuerza de evitar el daño, pero cada ataque que esquivaba me dejaba vulnerable a otro, y el dolor solo se ponía peor. Luego de que saltó sobre mí, los ojos de Rojo empezaron a brillar. Retrocedí tanto como pude y me agaché, pero no había modo de esquivar eso. Cuando esto me golpeó, de verdad grité. Grité tan fuerte que cualquiera en los apartamentos debió haberlo escuchado, pero no pasó. Solo mirar la imagen me lastima, haciéndome recordar el incinerante ardor. Pausé el juego porque me dolía mucho, pero Rojo despausó el juego y me atacó otra vez, lo cual me hizo enojar. Inmediatamente contraataqué con el aliento atómico una y otra vez hasta vaciar mi medidor de poder. Quería que Rojo sufriera tanto como yo. Justo antes de que terminara el tiempo, Rojo cambió de forma a su forma anfibia. No creí que el temporizador afectaría esta pelea, pero estoy agradecido por ello.
porque me dio por lo menos unos minutos para reunir mis pensamientos y decidir qué hacer. Decidí que pelearía contra las formas de rojo con el monstruo con el que me las encontré, así que usaría Anguirus a continuación. Tal vez no era la idea más brillante, pero aún así lo hice. Tan pronto inició la pelea le asesté un rayo de calor en la cara a rojo, y entonces se movió fuera de la pantalla. Entonces una larga ola de minas comenzó a caer desde arriba. Sentí que era injusto y le grité: "Si vas a hacer trampa, ¿por qué siquiera me dejas usar el control?". Y entonces cayó sobre mí desde la esquina superior izquierda de la pantalla. ¡Maldita sea! Ahora ni siquiera podía ver dónde vendrían los próximos ataques. Rojo continuó golpeando de ángulos aleatorios. Constantemente me tenía que mover para evitarlo. Pasaron otros 40 segundos cuando Anguirus estaba casi acabado, pero juntos obligamos a Rojo a cambiar a su forma voladora. Así que era el turno de Mothra. Elegir pelear contra Rojo usando a Mothra fue una idea terrible. Mothra fue instantáneamente superada por Rojo y el medidor de vida quedó devastado en tan solo 15 segundos. Y una vez que solo le quedaban 2 barras de vida a Mothra, Rojo hizo algo que no me vi venir. Extendió sus brazos, sujetó a Mothra y se la comió. Luego de que Mothra fuera devorada, sentí un dolor agonizante, como ser triturado hasta la muerte. Mothra fue asesinada por mi estupidez y debía combatir el dolor. Hubo una corta transición de la pantalla al tablero, pero lo sentí como si hubiera sido una hora. El dolor, mezclado a no poder ver, me estaba llevando a la locura. Quería tanto que todo terminara. Nunca había deseado tanto algo. Pero aún tenía esperanza. Solo me quedaba un monstruo más con la vida llena para enfrentar a Rojo. Solomon. Si alguien tenía una oportunidad de salvar mi vida ahora, era él. Solomon aparentemente tenía algo de historia con Rojo. Al comenzar la pelea salieron unos diálogos. Rojo me tomó por sorpresa e inmediatamente me quemó con su fuego demoníaco por segunda vez. Aunque dolía mucho, en realidad esto funcionó a mi favor, ya que Solomon tenía la vida llena, pero ahora Rojo había usado toda su energía y no podía usar su mejor arma de nuevo. Ahora él iba a morir. Mientras se acercaba al final de su vida, Rojo giró su cuerpo para mirar la pantalla y voló al cielo. Entonces se dejó caer en un intento de aplastar a Solomon. Cuando eso falló, trató de devorar a Solomon igual que hizo con Mothra, pero no se comería a mi monstruo esta vez. Pensé que había ganado, pero algo andaba mal. Rojo no se estaba hundiendo hasta el fondo, y aún no me podía mover. Rojo seguía vivo. Luego de que parecía haber sido vencido por Solomon, Rojo reconstruyó su cuerpo en una forma gigantesca, transportándonos a un infierno ardiente en el proceso. Era reminiscente a nuestro primer encuentro, excepto que ahora el escenario, al igual que el verdadero poder de Rojo, se había vuelto muy real. La música estalló en un sonido muy estridente, un furioso sonido de muerte. Enfrentándome a la inmensa cantidad de vida de Rojo, mi final era inminente. Solomon era mi monstruo más fuerte, pero ni siquiera él tenía una oportunidad. Era como tratar de enfrentar una montaña. En tan solo unos segundos, Solomon fue superado y lanzado contra el suelo. Cuando Rojo lo arrastró a su muerte, lo puso bajo su pie. El sádico monstruo se tomó su tiempo para aplastar la columna y costillas como ramas secas, y podía sentir que disfrutaba nuestro dolor. Es inútil. Soy hombre muerto. No tenía más opciones que enviar a otro monstruo a su muerte. Todos íbamos a morir. Solo esperaba que pudieran perdonarme. Luego de reducir una minúscula cantidad de vida a Rojo, Anguirus también fue aniquilado. Rojo liberó una lluvia de agujas ardientes en su cara hasta que colapsó. Otro momento de inagotable agonía. Y entonces mi aliado se había desvanecido. Le pregunté al monstruo rojo cómo sabía mi nombre, a lo que respondió: por años ella había sido torturada por algo que nadie podía entender, y ahora yo sabía esto. Ahora entendía por qué se burlaba de la muerte de Melissa, y cómo es que el juego lo sabía. Porque él lo sabía, porque él era el responsable, y esta vez iba a matarme. Fui enviado de vuelta al tablero para enviar a Godzilla a su última batalla. Ya no quedaba nada más en el tablero, solo los iconos rojos
Godzilla y el quinto monstruo. Con todo lo que estaba pasando, me olvidé por completo de él. Traté de seleccionarlo, lo maldije, le rogué, le grité que hiciera algo, cualquier cosa para ayudarme, pero fue en vano. Solo había una cosa que hacer. Sabía que Godzilla no tenía más oportunidad que el resto. Tal vez ahora que todos los monstruos se habían ido, el quinto monstruo finalmente despertaría. Me las arreglé para seleccionar el icono de la criatura y presionar A tan rápido como pude. El icono comenzó a agitarse, como si estuviera desesperado por moverse. Fue entonces que Red decidió que ya había jugado limpio lo suficiente, y antes de que pudiera activar al monstruo, me dio un golpe mortal. Paralizó mi corazón. Mis manos empezaron a entumecerse, y poco a poco dejaba de sentirlas, mientras que incluso mi visión se desvanecía. Aún intentaba presionar el botón A. Red seguramente estaba rompiendo una de sus reglas, pero de seguro creyó que si me mataba lo suficientemente rápido no habría consecuencias y ganaría. Se equivocó. El poder de Rojo estaba siendo desafiado por otra fuerza que le impedía matarme, y así, al recuperar mi visión, vi algo familiar. Zack, no tenemos mucho tiempo. ¿Quién eres tú? Ya me conoces, soy Melissa. Pero, ¿cómo es posible? Es que Rojo me dijo que te mató. Es verdad, incluso tras la muerte, él me tortura. Si no puedes detenerlo, te hará lo mismo. Pero ¿cómo voy a detenerlo? No puedo pelear con Rojo, pero hay alguien que puede. Lo liberaré con las garras de Rojo. No te rindas, te amo. Sus palabras movieron algo dentro de mí. No iba a morir de este modo, y aún tenía que luchar por ella, no solo por mi propia vida, tenía que salvar a Melissa y al mundo que habita. Con su ayuda, el quinto monstruo finalmente se liberó. Era hora de acabar con esto de una vez por todas. Juntos, arrancaríamos de la existencia este engendro del infierno. Acacius era por mucho el monstruo más poderoso del juego. Tenía que serlo si quería tener una oportunidad de sobrevivir. Sus golpes convertían sus manos en cuchillas, que causaban un tremendo daño, pero Rojo tenía vida más que de sobra. Al final, todo se decidiría por pura habilidad. Con un último golpe, Rojo fue destruido. Su cuerpo se desintegró y hundió al fondo, acompañado por el rugido de la música triunfal. Lentamente, la parálisis desapareció, y fui capaz de levantarme otra vez. Lo logramos, la muerte de Melissa fue vengada, y sentí una enorme felicidad, hasta que recordé todo el dolor y la muerte que llevaron a este punto. Todos los monstruos que lucharon y murieron. Estaba a punto de ponerme a llorar, pero el juego aún no había terminado. Lágrimas de alegría cayeron por mi rostro y rompí en llanto. No había llorado con tanta fuerza desde hace años, o quizá nunca en la vida. Todo lo que había pasado, todo lo que había descubierto, y ahora el juego estaba llegando a su fin. Pero antes de que Melissa y los otros se fueran, tenía algo que decirme. Nos salvaste, te estaremos eternamente agradecidos. Algún día volveremos a estar juntos. Soy Sakari y al momento que relato esto han pasado 3 semanas desde esa fatídica noche en la que jugué al juego de Godzilla. Volviendo a lo que pasó aquella noche, inmediatamente después apagué la NES y pude volver a caminar. Lo primero que hice fue desconectar la NES, sacar el cartucho y poner ambas cosas en cajones separados. Miré a la computadora. Todas las capturas de pantalla se guardaron. Respaldé todas las imágenes en una unidad flash antes de apagar la computadora, solo por si las dudas. Luego de eso me dejé caer en la cama y de inmediato caí inconsciente. No fue un sueño reparador, sino uno de completo agotamiento. Ni siquiera sentí que pasó el tiempo cuando desperté. Y vaya día que pasó. Lo primero que pensé al despertar fue: ¿qué diablos fue eso? Pensé en ello por un tiempo, hasta que se me ocurrió contactar a aquel que me dio el juego para empezar, a Billy. Así que lo llamé y le dije que viniera a mi apartamento, cosa que hizo. Le mostré las capturas y le di un breve resumen de todo lo que pasó. Al principio pensó que él estaba jugando una broma, pero pronto se dio cuenta de que no era el caso.
Una vez que le probé que era real, se quedó estupefacto, lo que me dejó claro que él no tuvo nada que ver con el juego y ni siquiera sabía de esto. Entonces le pregunté a Billy lo único que era obvio preguntar: ¿de dónde lo sacaste? A lo que solo obtuvo una simple respuesta: de otro amigo que cambia juegos. Me aseguró que era una persona de confianza y que nunca tuvo problemas con ningún otro juego que le cambió antes, así que Billy lo llamó. Pero cuando le contamos la historia, este sujeto quedó tan sorprendido como cabría esperar y nos colgó abruptamente. Esto no estaba yendo a ningún lado. Antes de que Billy se fuera, me preguntó si quería que tomase el cartucho y se deshiciera de él. Bruscamente me negué. Él me preguntó cómo era posible que quisiera conservar esa cosa. Le dije que necesitaba tiempo para pensar y eso fue todo. Billy y yo no hemos hablado mucho desde aquel entonces. Pese a que le dije que no era el caso, tengo la impresión de que Billy cree que fue su culpa. Tras que se fuera, me quedé pensando un montón. Me costaba mucho hacer cualquier otra cosa, en serio. No podía parar de pensar sobre el juego. Aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué era rojo? ¿De verdad Melissa estaba en el juego? ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué pasó todo esto con este juego? Pero la cuestión que me tenía despierto por las noches era... Rojo dijo que me conocía desde hace mucho tiempo. ¿Cómo? Incluso desde entonces no me puedo quitar el sentimiento de estar siendo observado. El juego me hizo hacerme preguntas sobre la realidad y la muerte de formas que nunca me hubiera imaginado antes. Ya no estoy seguro de nada. Pensar en esto constantemente me ha impactado muy negativamente en la vida. No me importa nada más a este punto. Por comparación, cualquier otra actividad del día a día parece totalmente carente de sentido. Eventualmente decidí que tenía que hacer una de dos cosas: tratar de jugar de nuevo o destruirlo. Intenté convencerme a mí mismo de hacerlo primero, pero jamás pasé de enchufar la NES. Tan solo tocar el cartucho me hacía recordar todo el dolor que sentí en la pelea con Rojo. Me pregunto si quizá jugar el juego otra vez causaría que algo terrible ocurriese. No sabía nada de este juego, ni cómo funcionaba. Era demasiado peligroso. No estaba seguro si podría soportar otra ronda de este juego. Entonces llegó la hora de la segunda opción. Buscando algo de aire fresco, me llevé el juego y manejé hasta el lago, planeando arrojarlo ahí. Llegué al lago con el cartucho en las manos y lo miré. Pensé en Melissa. Si lo que experimenté durante el juego fue real, haber terminado el juego pudo ser la única forma de salvarla de la tortura eterna. En cierto modo, este retorcido juego pudo haber salvado su alma. Maldición. Una vez que ese pensamiento cruzó mi mente, sabía que no era capaz de destruirlo. Así que solamente me senté en la banca y me quedé viendo el lago por una hora. Finalmente, opté por una tercera opción: vender el juego en eBay. Puede que sea egoísta, pero te juro que no tiene nada que ver con el dinero. No me importa cuánto me pagaran por el juego, créeme. Era egoísta porque no quería tener la responsabilidad de tener este juego nunca más. No podía vivir con esto para siempre, y el único modo de lidiar con esto era sacar el juego de mi vida. Lo que me lleva a las razones por las que hice este resumen. Primero, para registrar los detalles mientras pueda recordarlos. Y segundo, es para que quien sea que quiera este juego sepa en qué se está metiendo. No puedo garantizar la seguridad de nadie que juegue, ni que pase algo después de todo. Pero para el nuevo dueño del juego, recuerda esto: ten cuidado. Y si sientes como si el juego literalmente se metiera en tu mente, apaga esa maldita cosa. ¿Qué huele, hijos de la ñonga? ¿Les gustó el video? Espero que sí. Ya llevábamos mucho tiempo sin contenido, precisamente 6 meses. Pero igualmente, esperamos que el mes de noviembre traigamos más contenido al canal y así resucitemos la actividad. Por ahora, yo me despido. Recuerda suscribirte y les deseamos un feliz Halloween y un Día de Muertos maravilloso. Recuerden, Majin Go Fight!